Capítulo 286. Edna, en Landas, el mundo periférico élfico. El portal se abrió hacia la antigua ubicación, que se suponía era donde estaba el héroe. Nunarlusk fue una vez la gran capital de los elfos blancos, por lo que conservaron muchos registros antiguos, almacenados, afortunadamente, en sus bóvedas subterráneas. Los lugareños con mucho gusto le dieron un recorrido por el lugar y, de hecho, hubo un tiempo, hace mucho, mucho tiempo, en el que rivalizaban incluso con los grandes imperios de Treeworld o Mountain World. Los grandes imperios no son más que materiales que se convierten en aserrín en manos de la siempre persistente máquina trituradora del demonio. Las antiguas bóvedas fueron selladas mágicamente. Los elfos blancos esperaban que si caían, la historia de la ciudad de alguna manera permanecería dentro de estas bóvedas. Aquí no había armas, sino todo libros y registros. Pinturas. Y lo más importante, mapas detallados. Mapas, que le facilitaron a Estella localizar aproximadamente su ubicación. Un viejo elfo blanco, aparentemente de casi 600 años, se ofreció como voluntario para ayudarlos a verificar la ubicación del lugar de descanso del héroe. Hubo un tiempo, hace unos siglos, en que hubo una pausa en el empuje del demonio. Cuando tuvieron suerte con un héroe con la combinación adecuada de talento, capacidad y suerte para ayudar a derrotar a los demonios e impulsar el equilibrio de poder a su favor. Durante la fugaz era de paz, se viajaban entre ciudades. Había un comercio que desapareció hace mucho tiempo. Los viajes mágicos eran posibles durante ese periodo, en lugar de las constantes y perpetuas perturbaciones actuales. Las interrupciones del portal parecen bastante comunes, dijo Estela. Gran parte del fracaso de mensajería y teletransportación se debió enteramente a la interrupción mágica del demonio, y para alguien como Estella, ni siquiera era difícil saber de dónde venían esas energías disruptivas. Los nidos de demonios en los desiertos de Landas fueron todas fuentes de esa perturbación. Estella casi no los notó, pero los portales de Estella, que sobrevivieron a la destrucción de la realidad y la teletransportación en entornos mucho más caóticos como el cometa del demonio, superaron fácilmente las interrupciones. Si hubieran tenido magos capaces, podrían haber logrado mantener algo parecido a una red de comunicación incluso a pesar de las interrupciones, pero Edna sabía que esas probabilidades eran poco probables. El talento necesitaba las circunstancias adecuadas para florecer, e incluso hoy, incluso con la enorme infraestructura de talentos de los Baltorns, el entrenamiento de los magos sigue siendo lento. Más rápido que antes, pero aún así, lento. Y así se abrió el portal, a un campo de destrucción y madera quemada. Ceniza. Érase una vez un lago, pero hace tiempo que se secó. Había cuerpos llenos de cadáveres de muertos, aunque los demonios rara vez dejaban cadáveres. Se descompusieron demasiado rápido. Había campeones en la distancia, golpeando lo que parecía ser un escudo mágico. El escudo protegía a un cerezo que hace tiempo que está marchito y sin una sola hoja ni flor. Hay un héroe herido dentro del pequeño espacio de ese árbol. Alrededor del escudo había una destrucción sin fin. El elfo blanco se desplomó en el suelo y gimió. Todo este lugar solía ser una gran ciudad. 100.000 altos elfos alguna vez caminaron por esta tierra, y ahora, todo lo que queda es la cereza sagrada del primer estado. Los ojos de Edna y Estella escanearon los alrededores llenos de demonios, ciertamente no parecía haber nada parecido a una ciudad aquí. Era solo una serie de cráteres, cualquier civilización no dejó ninguna estructura o infraestructura que sobreviviera al ataque del demonio. Todos los campeones golpearon el escudo. El escudo no se rompió. El escudo no se dobló. Pero ambos podían sentir los ataques minando su fuerza. Despacio. El escudo podría durar unos años más. Desde que estoy aquí, dijo Edna, mientras saltaba y aterrizaba no muy lejos de la avalancha de demonios. También podría jugar. Sus Guest Swords aparecieron por decenas, y las invocaciones mágicas del caballero pronto parecieron acompañarla. ¿Qué eran los campeones ante un poseedor de un dominio? Estella creó un escudo alrededor de ella y su guía, el viejo elfo blanco. La espada de Edna brillaba como la furia de las estrellas. En la tierra que una vez fue el primer estado, la luz regresó y puso fin a siglos de oscuridad provocada por los campeones de los demonios. En lo que no fueron más que 10 series de luces intermitentes, el ejército de campeones demoníacos se desmoronó. El golpe del escudo cesó y un silencio inquietante volvió a la tierra. Incluso el viento pareció detenerse. Los pasos de Edna parecían las marchas de 1.000.000 de soldados.
Caminó hasta el gigantesco cerezo que estaba todo marchito y sintió la presencia de un escudo heroico. A Aeon le encantaría encontrar otro árbol espiritual aquí. Dijo Edna, sus espadas de misión desaparecieron en su propio espacio mágico. Stella miró al guía elfo blanco. Por favor, regresa a Nunarnusk. El elfo blanco quería quedarse, pero no se atrevió a oponerse. Por favor, no lastimes la cereza sagrada. Es uno de los lugares más sagrados para todos los altos elfos. Nuestros antepasados han ofendido bastante a los dioses, no deseo ofenderlos más. Stella lo encontró divertido. Todos los informes que recibieron sugirieron que todos eran enemigos. Tenga la seguridad de que si la cereza sagrada no es nuestro enemigo, no nos considerará una amenaza. El elfo blanco regresó a través del portal y Stella se teletransportó hasta Edna. Sin un solo demonio a la vista, el cerezo marchito estaba frente a ellos. Entonces, ¿hablamos con eso? Preguntó Stella. ¿O requerimos la presencia del Lumoof? Conecta raíces y esas cosas. Pensé que habías dicho que simplemente desplegaríamos el clon de Aeon aquí y terminaríamos con esto. Edna bromeó, pero la naturaleza de su trabajo significaba que la mayoría de los planes tenían que ser ajustados. La realidad y los planes no eran buenos amigos. Una raíz surgió del cuerpo de Edna, una habilidad del familiar de Aeon. Atravesó la tierra a su alrededor e hizo contacto con las raíces del cerezo. La sensación fue inmediata, como dos mentes tocándose. Pero su dominio la protegía, mientras que la contraparte estaba desprotegida. Dominio bloqueado, intento de intrusión. Pero aún podían hablar a través de la conexión de raíces. Saludos. Las palabras de Edna fueron transmitidas a través de las raíces de su cuerpo. Todo lo que sintió fue un débil gemido del otro lado. Sus pensamientos eran confusos y débiles. Edna podía sentir la vulnerabilidad, la fragilidad de sus energías, por lo que aprovechó los poderes curativos del familiar. Aunque no se parece en nada a lo real, los efectos fueron inmediatos, ya que el flujo de energías curativas hacia el cerezo revitalizó la planta marchita, sus ramas y tronco ganaron el color que se había perdido y pequeños capullos de cerezo comenzaron a emerger de las puntas de sus ramas. Nuevas hojas brotaron de las puntas del árbol. Pasaron unos 10 o 15 minutos, pero el cerezo ya no se marchitó. Stella sonrió. ¿Bien? Esta vez, la respuesta del cerezo tuvo una fuerza que antes se había perdido. Saludo a nuestros rescatistas. Nuestra gratitud no tiene límites. La voz del cerezo era como el susurro de un anciano amable. Edna miró a su alrededor. Me dijeron que el héroe está aquí. El héroe está dentro. Cuidando su maldición. El héroe está maldito. Edna recitó por experiencia. Su alma se siente como si estuviera luchando contra la oscuridad. Hay un envenenamiento demoníaco dentro de su alma. Una maldición que manchó su alma, una marca que manchó su alma una vez prístina. Incluso puede tener voces en su mente que susurran palabras demoníacas. ¿Has visto esta enfermedad? Edna sintió la sorpresa del cerezo a través de su conexión con la raíz. El caballero sonrió divertido. Las cosas se repitieron. Ella entendió por qué Aeon dijo una vez que lo que era posible, es casi seguro que ocurrirá. Una vez que visitaron suficientes mundos, era inevitable que se encontraran con aquellos con circunstancias similares. Tenemos a alguien que puede curar la maldición. Edna miró a Stella. Necesitamos a Lumoof aquí. Stella se dio cuenta. En eso. La puerta de la grieta se abrió, aunque momentáneamente Edna detectó la actitud defensiva del cerezo. Debió haber sospechado que esto era obra del demonio. El sacerdote atravesó la puerta de la grieta y la tierra misma a su alrededor pareció brotar de vida. Las plantas, la hierba engendraron como impulsadas por el mundo mismo, y los capullos del cerezo florecieron. Lo que era un campo destruido se convirtió en un campo de hierba joven. Bueno, ¿dónde está el paciente? Preguntó Lumoof. Dentro de. El cerezo respondió y Lumoof asintió. La corteza del cerezo se dobló mágicamente y se abrió una puerta. Escondite secreto. Dijo Lumoof mientras se acercaba a la habitación. Era un espacio diminuto, mucho más pequeño que el laberinto dentro del verdadero cuerpo de Aeon. Edna la siguió de cerca y vio a un hombre élfico atado a enredaderas de árboles. Un lado de su brazo se volvió negro por los efectos de la maldición, una vieja podredumbre familiar de una época mucho más antigua. Ella vio algo similar en la Academia de Sueños de Aeon. Lumoof tocó al hombre élfico y sintió el enfoque de dominio de Lumoof.
Fue instantáneo, porque las energías del Lumos agarraron algo dentro del héroe elfo y tiraron. La maldición del demonio fue expulsada con fuerza, un parásito encoñado que Lumos agarró y sacó de su alma. Inmediatamente se transformó e intentó tomar la forma de algún tipo de engendro demoníaco. La espada de Edna atravesó el cuerpo del engendro y su hoja brillante lo destruyó instantáneamente. La eliminación de la maldición del demonio devolvió la salud al héroe elfo instantáneamente, mientras la piel oscura del cuerpo del héroe recuperaba su color. Su rostro, que alguna vez sintió dolor, se relajó instantáneamente. Lumos, Edna y Estella se levantaron y dejaron dormir al héroe. Bueno, me dijeron que hay muchos otros mundos como este. Lumos miró a Estella mientras los tres poseedores del dominio descansaban afuera del cerezo. ¿Deberías empezar a moverte? Estela se encogió de hombros. Bueno, sí, pero no podíamos dejar las cosas en su estado actual aquí. Y como ya conocemos este lugar, es mejor que terminemos lo que empezamos. Eres como nosotros. El cerezo habló abruptamente. Lumos se detuvo. Así, no me presenté. Somos de la Orden Valtrian y somos una organización que tiene como objetivo derrotar a los demonios en todo el multiverso. Nos pidieron que viniéramos aquí para reforzar las defensas locales, a medida que la presencia de los viejos dioses se desvanece. Eres un árbol. Enfatizó el cerezo. Edna y Estella se rieron entre dientes. Lumos negó con la cabeza. No soy un árbol, soy simplemente el avatar de uno. No hay diferencia. Oh, hay una gran diferencia. Lumos respondió. Tenemos autorización para el despliegue. Lausana se sentó en silencio en la amplia sala de reuniones cuando el comandante y el estratega presentaron el diseño. Nuestro destino es Landas y según el mapa recuperado estos son los asentamientos identificados. Cada equipo de 10 visitará 30 lugares, derrotará a demonios, rescatará a supervivientes, ayudará a restaurar una apariencia básica de civilización e informará. Lausana asintió mientras se formaban los equipos de 10. En total había 20 equipos. Encantado de verte de nuevo, Ebon. Lausana sonrió. Ebon, el caballero de batalla eónico, le estrechó la mano. Encantado de servir con usted. Ha sido un largo tiempo. Ebon sirvió como caballero durante muchas décadas, aunque se tomó un descanso. Pero también fue uno de los que se quedó atrapado en el alto nivel de 130 a 140, incapaz de seguir adelante. Entonces, se acercó un centauro. Arjan. ¿También estás en nuestro equipo? Arjan asintió. Compañía sagrada en verdad. La princesa de Aeon y el viejo caballero negro. El centauro se asomó detrás de Lausana y encontró a otra mujer. Y un matriarch. Lausana se volvió y se inclinó ante matriarch Ollía. No sabía que estabas participando en esta ronda de exploración. Ollía sonrió suavemente. Hay sacerdotes más jóvenes para manejar los asuntos entre Eome, y las cosas están estables aquí. ¿Cómo podría resistirme a sumergirme en lo más profundo y ver cómo es? Tendría que molestar al resto de ustedes para que sean mi guardaespaldas. Lausana se rió entre dientes. Ollía era una matriarch de teología que sirvió durante décadas y dudaba que la mujer necesitara protección. No con su propio conjunto natural de bendiciones. Otros 6 Valtorn se unieron a los 4, y todos estaban en el nivel 125 y superior. Para la mayoría de ellos no fue la primera vez. El anuncio llegó inmediatamente esa misma noche. Muy bien, el árbol de nodos fue desplegado, prepárense para el transporte. Equipo listo. Controles finales. Lausana revisó su propia mochila y sus lanzas. Su grupo estaría liderado por Ebon, él era técnicamente el más experimentado aquí con una larga historia de despliegues en mundos nuevos y extraños. Ebon miró a su equipo y todos indicaron que estaban preparados. Bueno, vamos. Alrededor de 250 serán teletransportados a Landas, pero 50 de ellos estarán alrededor del árbol de nodos. El árbol de nodos en las afueras de Nunarnusk. Buena suerte. Otro superviviente aquí. Dijo Ollía, mientras ayudaba a un niño a salir del agujero. Había algo en visitar un mundo donde la muerte es tan común que los sobrevivientes parecen un milagro. Lausana se preguntó cómo sobrevivió el niño en ese agujero, pero circunstancias tan peligrosas a menudo parecían crear milagros. ¿Son ustedes ángeles enviados por los dioses? El joven preguntó cuando estaba mucho mejor. Casi parecía como si todos ellos estuvieran rodeados por un halo.
Losan negó con la cabeza, aunque podía ver por qué el chico pensaba eso. No. Recordó esa conversación con Kei, cómo ella era una heroína a sus ojos. Miró a su alrededor, a su equipo, y vio que ellos también tenían emociones similares. No importa lo que dijeran, a los ojos de estos supervivientes, el equipo eran héroes. Muy bien, enviémoslos a Roscor. Necesitamos seguir moviéndonos. Más lugares a donde ir. Ordenó Ébano. Esta era su sexta ubicación, y casi todos eran solo ruinas. La mayoría de los supervivientes tuvieron suerte, quedaron atrapados bajo los escombros pero aún no estaban muertos. Los demás se escondieron y huyeron. Los guardabosques encontraron así a muchos supervivientes, escondidos en lo que queda de los bosques, en cuevas o agujeros por todo el terreno. De los lugares marcados, encontraron algunas ciudades algo intactas. Todas estas ciudades y pueblos tuvieron suerte, porque hace mucho tiempo, los héroes les dejaron elementos defensivos. Algunas ruinas simplemente estaban llenas de gente muerta, muerta durante años, si no décadas. El séptimo lugar era un campo de muerte. La destrucción se apoderó de la tierra desde hace tanto tiempo que las plantas comenzaron a crecer de las cenizas. Así es como podría ser nuestro mundo. Ollía dijo en voz baja. Arjan simplemente tocó el hombro de la matriarca. No pienses demasiado en eso, sacerdotisa. Nuestro objetivo es rescatar a los supervivientes, si queda alguno. Lausana recordó una escena similar en el continente oriental. Los demonios no tuvieron la oportunidad de destruir libremente, porque Aeon existía. Si los locales no podían defenderse, la solución era obvia. Aeon necesitaba estar en todas partes. Necesitaban estar en todas partes. Más tarde ese día, Lausana se dio cuenta de que estar en todas partes era mucho más difícil de lo que esperaban. Ese día recorrieron 11 lugares y se dieron 4 horas para descansar. Tendrían que seguir moviéndose. Los propietarios de los dominios se mudarán a otro mundo. Ebon habló cuando despertaron de su descanso. Nuevos pedidos. Esperan que solo 4 o 5 equipos permanezcan en este mundo para apoyar a los nativos al final de la semana. Necesitamos comenzar a realizar mejoras sustanciales en las defensas de este mundo lo antes posible. ¿Qué? Dijo Ollía. Pero acabamos de llegar aquí. Hay 15 mundos para reforzar. Treone espera enviar Valtorns de niveles inferiores para apoyar a los que quedan. Dijo Ébano. Sigamos moviéndonos. No podremos descansar mucho. Los 7 propietarios de dominios supervivientes tuvieron que dividirse y formar 3 equipos. Edna y Estella dejaron atrás a Landas y llegaron al otro mundo. Lumoth y Kafa fueron enviados a otro. Joan, Ron y Ezar al cuarto mundo periférico. Los 3 equipos encontraron más mundos en juego. Todos estos mundos estaban bajo ataque de los reyes demonios. Algunos casi todos se perdieron, y en otros, los héroes eran significativamente menos y más débiles que en sus días anteriores. Estaban debilitados porque los demonios empleaban extensamente maldiciones demoníacas en todos estos mundos. Se encontraron parásitos demoníacos y maldiciones demoníacas incluso en seres menores, pero estos seres menores murieron rápidamente. ¿Ya están llevando a los equipos allí? La exasperación de Ollía fue inmediata. ¿No tenemos gente en Treome? De nivel demasiado bajo. Ebon respondió. La Orden Valtrian en su conjunto tenía alrededor de 3000 individuos de nivel 100 y superiores. Una cantidad enorme que significaba que la Orden Valtrian superó con creces los poderes de todos los demás grupos entre Treome, Mountain World y Tree Worlds combinados. Fue, en todos los sentidos del mundo, una suma monumental. Una fuerza de combate a la que temer. Pero alrededor de un tercio de ellos son clases que no son de combate. Artesanos, encantadores, constructores. Comerciantes y señores. Magos investigadores. Formadores y profesores. Entonces, efectivamente, solo 2000 individuos de nivel 100 estaban listos para el despliegue. También era necesario mantener fuerzas permanentes entre World, Mountain World y Tropics World. La situación de seguridad de estos 3 mundos requería una mayor dotación de personal. Eso eliminó del despliegue a otros 1000 aproximadamente individuos de nivel 100. Si lo ampliaran, podrían reducir el número a 500. Entonces, en cualquier momento, solo entre 1000 y 1500 aproximadamente nivel 100 podrían desplegarse como una fuerza expedicionaria o de mantenimiento de la paz, apoyada por una población más grande de Valtorns de niveles inferiores. El alto nivel de matemáticas era obvio.
Si hay 15 mundos como este, solo podemos desplegar entre 70 y 100 individuos de nivel 100 por mundo. Parecía un número grande, pero cada uno de estos mundos era lugares grandes. Estos 70 Baltorns definitivamente cambiarían el rumbo y trivializarían todas las amenazas menores dondequiera que fueran, pero no podían estar en todas partes. No era lo suficientemente grande para cubrir todos los lugares que necesitaban ayuda. Tendrá que bastar, dijo Ébano. La fuerza de apoyo de aquellos por debajo del nivel 100 tendría que llenar los vacíos. El equipo se sentó y procesó la actualización de Ebon. Lausana miró a su alrededor y se preguntó si serían suficientes para llegar a estos mundos a tiempo. Avancemos. Quizás tengamos que partir hacia otro mundo una vez que hayamos terminado aquí también. Visitaron rápidamente un lugar tras otro y, finalmente, cuando se detuvieron en el último lugar marcado, Lausana se paró junto a un cadáver que aún estaba caliente. Una joven elfa corneada por demonios. Quizás si hubieran llegado al lugar una hora antes, ella habría sobrevivido. No sirve de nada pensar en eso. Ebon se sentó junto a Lausana mientras comían algunas de sus raciones. Había pocos animales o criaturas salvajes que cazar para alimentarse y la mayoría de los bosques fueron destruidos. Todas las ciudades supervivientes tenían sus propias granjas especializadas, apoyadas por sus druidas y granjeros locales. Solo tenemos que seguir adelante. A Lausana no le gustó la sensación de impotencia. ¿Qué precio pagaría si pudiera salvar a más personas? No, ¿qué sacrificaría ella para poner fin a esta guerra? Quizás esa fue la pregunta de Aeon. Sabía que Aeon lo sentía todo. Aeon pudo ver esto. Absorbe los espíritus de los muertos por cientos, miles, tal vez incluso millones. ¿Por qué no haría un trato con el diablo para poner fin a esta matanza? ¿Cuántos de nosotros quedamos en Landas? Preguntó Lausana. Quedan 6 equipos. Los otros 14 han sido convocados para partir hacia los otros mundos. Se están preparando más. Lausana miró a su alrededor. Ollía ayudó a algunos de los heridos con sus poderes curativos. Su combinación de poderes sacerdotales y familiares significaba que podía curar la mayoría de las heridas instantáneamente. Gracias a los esfuerzos combinados de todos sus equipos, han construido un mapa revisado de Landas, indicando todas las ciudades supervivientes. De las 6 grandes capitales de los elfos, solo quedaron 3. Los otros 3 fueron arrasados por los demonios. Nunarnusk, Atarusk y Sorokor fueron las 3 últimas capitales élficas que se mantuvieron de alguna manera. Muy bien, Lumos y Kaza han abandonado el mundo. Dijo Ébano de repente. Fue una actualización práctica. Esperar. ¿Han pasado apenas unos días? Pensó Lausana. Su mundo estaba en una situación tan terrible que no quedaba mucho para ayudar. Ebon recitó las comunicaciones que llegaron a través de la red. Se proporcionaron periódicamente actualizaciones sobre los mundos periféricos a cada uno de los líderes del equipo, junto con actualizaciones sobre los movimientos de los propietarios de dominios. ¿Desplegaron un nodo? No. Aún no. Ebon respondió. ¿Cuáles son nuestras órdenes ahora? Se preguntó Lausana mientras uno de los druidas ayudaba a crear una muralla de madera reforzada para los supervivientes. Sobrevivirían. Han eliminado a casi todos los demonios que pudieron encontrar. Ninguna todavía. En este punto, Treome Command deja que el resto de nosotros, los líderes de equipo, decidamos qué hacer. Los instintos de Lausana eran simples. Si el objetivo general era reforzar a los nativos, entonces también podrían lograrlo debilitando a los demonios. Tenemos 2 opciones principales que maximizan nuestra presencia. Atacamos las bases del demonio en los desiertos. Limpia la mierda que quedó y reduce la frecuencia de las incursiones demoníacas contra los nativos supervivientes. O apoyamos las represalias del héroe elfo. Ébano asintió. El héroe elfo está en Treome por ahora. Así que las represalias del héroe tendrán que esperar hasta que regrese. Déjenme hablar con el resto y formar una fuerza de ataque. Capítulo 287. Novorosk, en Freshka, Casa del Árbol. Todo en el lugar era surrealista. Novorosk miró a su alrededor y nunca había visto una ciudad como esta. Era enorme y estaba lleno de criaturas. Lagartos parlantes y gente caballo. Pero lo más importante fueron las personas que lo acompañaron. Personas que nunca pensó que vería. Novorosk de Roskor no podía creer a la gente que conoció. ¿Tú eres el héroe? El elfo era magnífico.
Tenía rasgos de los altos elfos, cabello largo y rubio claro que le llegaba hasta la cintura, orejas de elfo y rasgos hermosos que hacían que las mujeres presentes se quedaran mirando. Suspiró y de alguna manera logró verse bien mientras suspiraba. Sí. No es bueno. Soy Samuel, o desde que llegué aquí, me llamo Samairo. Por aquí. Había choferes, asistentes que condujeron al grupo de una veintena de líderes de landas hasta un gran túnel. La ciudad les resultaba abrumadora y todos estaban aturdidos. Novorosk miró a la masa de gente e inmediatamente se preguntó cómo estarían alimentados y alojados. Excepto Samuel, que miraba la ciudad con nostalgia, como si recordara una vida anterior a la actual. Novorosk estaba al lado de una señora de piel gris pálida y cabello igualmente gris. Entre los elfos, a veces se les llamaba los Drow, pero ellos se referían a sí mismos como los elfos de la noche. La mujer y Novorosk intercambiaron miradas, como si se midieran mutuamente. El comandante Argo, el líder de los elfos blancos de Nunarnusk, saludó al resto de ellos. El hecho de que tantos miembros de alto rango de las distintas ciudades élficas pudieran reunirse hizo que el comandante pareciera querer llorar. ¿Se encuentra bien, comandante Argo? Novorosk preguntó preocupado. Se frotó los ojos. Yo, simplemente no puedo evitar sentirme un poco lloroso porque a los líderes de las distintas ciudades élficas se les permite reunirse en circunstancias mucho más amables. Este momento debe quedar registrado. La primera reunión de los líderes elfos después de un período de oscuridad. La mujer se sorprendió. Creo que es demasiado apresurado considerarlo el fin de la oscuridad. Esa declaración hizo que el resto se congelara. Era cierto que ahora tenían esperanza, pero aún no habían salido de la oscuridad. Samuel, el héroe elfo, se rió. Mire a nuestro alrededor, señora. Estamos en un mundo completamente diferente y nos enfrentamos a una fuerza claramente orientada a la guerra. Si este no es el fin de la oscuridad, entonces ¿qué evidencia necesitas? En ese momento, una mujer con un uniforme verde oscuro salió por una puerta gigantesca. Saludos. Aeon está listo para verte ahora. Héroe Samuel, tendrás una sesión adicional separada después de la reunión. El escarabajo los condujo bajo tierra, a través de túneles y enredaderas, pero extrañamente, sintió como si el pulso de la tierra ganara fuerza. Los elfos de sangre de Roscor eran particularmente sensibles a los flujos de energía, particularmente a la energía espiritual. Son las energías espirituales las que impulsaron sus runas y marcas de sangre, por lo que la abrumadora presencia de energía espiritual en los túneles fue una extraña sorpresa. ¿Qué va a pasar? La mujer elfa de la noche le preguntó a la señora uniformada. Conocerás a nuestro dios, el líder del panteón eónico. El elfo de la noche frunció el ceño, como si hubiera incredulidad. Luego vieron el valle, con los árboles palpitantes y las energías fluyendo. El lugar latía, como si cada uno de los árboles tuviera un latido. Había rayos de luz, como si las estrellas y los meteoros estuvieran atrapados en los propios árboles. Estamos aquí. El escarabajo se detuvo en un patio gigantesco, y frente a ellos estaba el árbol más grande que jamás habían visto. Entonces lo sintió. Sus intentos de mirar el árbol se encontraron con la sensación de que 1.000.000 de ojos estaban sobre él. Su mente fue inmediatamente absorbida por un laberinto de árboles y se sintió perdido. Novorosk no supo cuánto tiempo estuvo allí, pero entonces... ¿Estás bien? Preguntó Samuel. Novorosk de repente se sintió sacado del laberinto, pero lo que lo reemplazó fue inmediatamente una sensación de escala. Miró el árbol y pensó por un momento como si estuviera mirando árboles en otros lugares, y cuanto más intentaba mirarlo, más sentía que su mente estaba siendo destrozada. Sus rodillas se doblaron y rápidamente desvió la mirada. El resto de ellos se quedó mirando el árbol, y solo todos se arrodillaron, sus cabezas ya no podían mirar el árbol. Saludos. La voz estaba en su cabeza y Novorosk sintió que le temblaba la piel. Su cabello se erizó, como si esa voz susurrara justo a su lado, desde ambos oídos al mismo tiempo. No, era como si un coro le hablara al mismo tiempo. El héroe Samuel también escuchó la voz y miró a su alrededor, como si buscara. ¿Saludos? ¿Con quién estamos hablando? Soy Aeon, el árbol gigantesco justo frente a ti. Bienvenidos a mi valle. Le he pedido a mi gente que los trajera aquí por muchas razones. Principalmente, pido su cooperación. Samuel era el único que podía mirar hacia el árbol.
Los intentos de Novorosk de siquiera echar un vistazo a sus raíces despertaron inmediatamente ese sentimiento de antes. ¿Cómo? ¿Por qué? La señora mencionó que el árbol estaba en todas partes y, sin embargo, en este valle, ¿por qué la sensación era tan intensa? Todo lo que ordenes. Respondió Novorosk, como si su alma se obligara a responder. El solo hecho de estar aquí imprimió la presencia del árbol en su alma. Él nunca lo olvidaría. ¿Qué es? Preguntó Samuel. Estableceré la orden Valtrian en tu mundo de landas. Te ayudaremos a reconstruir, si nos dejas. Pero también les pediremos a algunos de ustedes que luchen por nosotros, y elegiremos a aquellos que estén dispuestos y tengan talento entre ustedes, para llevar esta lucha más allá de su mundo y más allá de las estrellas. Novorosk se dio cuenta entonces de que se trataba de un servicio militar obligatorio. Aeon tenía la intención de convertir su mundo en uno que proporcionara soldados. ¿Contra quién luchamos? Preguntó Samuel. Los demonios, por supuesto. Preguntó la elfa de la noche. ¿Eres enviado por los dioses? Hubo un momento de silencio, antes de que el árbol respondiera en sus mentes. Tus viejos dioses se están alejando. Estoy aquí para ocupar su lugar. Samuel era el único que estaba en pie. ¿Por qué? Tiempo y expansión del multiverso. Novorosk no lo entendió, pero Samuel sí. Miró el árbol y suspiró. ¿Puedes enviarme de regreso a casa? No. No soy yo quien te trajo aquí, por lo que no puedo enviarte de regreso. Entonces, ¿quién lo hizo? Preguntó Samuel. Héroe Samuel. Tendrá otra sesión más tarde para hablar conmigo en privado y con otras personas con las que trabajará, si decide cooperar con nosotros. Para el resto de ustedes, ¿aceptan ayudar a mi gente mientras nos instalamos en su mundo? Respondió la dama elfa de la noche. No puedo decidir en nombre del resto de mi pueblo, pero haré todo lo posible para convencerlos de que estén de acuerdo. El comandante Argo respondió con una firmeza que nunca mostró en Unarnusk. Sí. Apoyaremos a su gente con todas nuestras fuerzas. El resto asintió sin dudarlo. Sí. Novorosk se preguntó hasta qué punto su respuesta era miedo. Eran hormigas, y el árbol frente a ellas era el dedo de Dios y podía aplastarlas si así lo deseaba. Era una sensación que no podía evitar. Un Salvador ha llegado a su mundo, pero su mundo será remodelado a la imagen de su Salvador. El guía ayudó al resto a salir y todos se sintieron aliviados de haber sido llevados muy, muy lejos del árbol gigantesco. Novorosk se sentó y pensó. Su mundo cambiará. Se convertirá en un mundo hecho para apoyar esta guerra de Dios. Por una vez, ya no eran víctimas indefensas de la guerra. Esta será una vida mejor para su pueblo. Para la mayoría de ellos, cuando el escarabajo los sacó del valle y los llevó a la ciudad más grande, se dio cuenta de que ahora tienen la esperanza de vivir una vida como antes, y mejor. Los diversos imperios élficos se reconstruirían a partir de lo que quedó atrás. Para la mayoría de ellos, esto les conducirá a la prosperidad. Pero también notó a los soldados de Tre. Los hombres y mujeres de orejas cortas, los hombres lagarto y los caballos, todos envueltos en armas. Eran fuertes, pero vio en sus ojos una mirada que reconoció. Eran personas que vivían una vida de guerra. Guerra sin fin. Algunos de su propio pueblo tendrán que hacer el sacrificio por el resto. Se transformarán en peones, que se desplegarán donde el árbol lo considere oportuno. Algunas de ellas serán piezas prescindibles. Es un sacrificio. Los pocos tendrán que soportar las cargas de los muchos. Novorosk miró la prosperidad fuera de las ventanas del escarabajo y sintió la huella en su alma. Si se le pregunta, será el primero en levantar la mano. Eon. El héroe elfo se movió en silencio. Estaba nervioso y tenía muchas preguntas. Pero decidí preguntarle al mío primero. Quería saber de él directamente. ¿Cómo fue tu primera batalla con el rey demonio? Samuel hizo una pausa y sacudió la cabeza. Malo. El rey demonio era una especie de demonio volador, mientras que yo soy un arquero. Debería haber sido un enfrentamiento decente, pero la armadura del rey demonio era muy fuerte y poseía tantas hachas envenenadas. Todos los ataques del rey demonio están envenenados hasta cierto punto. Es la naturaleza de su energía. La maldición demoníaca infecta a todos los que sobreviven a sus ataques. Recordé brevemente que incluso fui envenenado por la maldición del demonio en las primeras décadas en este mundo, y me tomó años eliminarla.
La segunda vez que fui maldecido, fue por el maná demoníaco, y eso requirió que mi dominio me liberara de sus efectos. Samuel no lo sabía. En realidad, ¿no quedan registros sobrevivientes en Landas? Samuel negó con la cabeza. No estoy seguro y tampoco pensé en ello. No quedaba nadie para atender sus almacenes o archivos. La nación elfa fue golpeada cuando llegué, y el rey demonio atacó cuando yo solo tenía alrededor del nivel 90. No estaba listo. Eso era plausible. Si los dioses convocaran a adolescentes, es posible que carezcan de experiencia en la vida. Si convocaran a adolescentes que no tenían mucha agencia y que en su mayoría se dejaban llevar, probablemente no pensarían demasiado en su estrategia y no buscarían información. En ese momento, presenté a los 4 héroes. Los teletransporté a través de mi habilidad. Samuel, déjame presentarte a los 4 que ahora te ayudarán. Adrián, de Mountain World, Kefri, de Tree World, y Colette y Praru. Son compañeros héroes. Los ojos de Samuel se iluminaron y sus propios sentidos inmediatamente detectaron que eran como él. Colette miró fijamente a Samuel e inmediatamente dijo: Vaya, eres tan bonita. Eres incluso más bonita que todos los demás elfos que he visto. Tú, eres como imagino que debería verse un elfo. Kefri sintió con furia. Tu luz es como una muñeca. Samuel se sonrojó. Lo siento. Esta es la mirada que me dieron. Yo no me veía así originalmente, pero... Kefri maldijo. Su molestia por su apariencia nunca desapareció. Bastardo suertudo. Te hicieron un hermoso elfo. Me convirtieron en esta mierda de escorpión. Samuel suspiró. Señora, desearía que hubiésemos intercambiado lugares. Esta forma no me hizo más que daño. La atención no deseada de los elfos nativos simplemente nos hizo la vida más difícil. Sé que nos acabamos de conocer, pero para mí, sufrir esta fea forma de mierda, eso suena como uff. Replicó Kefri. Estos 4 son héroes, como tú, y te ayudarán en la batalla contra el rey demonio en Landas. Haré que uno de los titulares de mi dominio te apoye. ¿Uno? En ese momento, preguntó Kefri. El resto está explorando. ¿Pueden regresar después de haber realizado la exploración inicial? Creo que este chico lindo todavía necesita ganar algunos niveles. Se siente un poco bajo. Replicó Kefri. Aceptable. Podemos optar por liberar Landas una vez que el resto de los poseedores de mi dominio visiten los 15 mundos. En ese momento, intervino Samuel. Lo siento, ¿qué es esto de 15 mundos? Colette respondió. Los dioses tienen la intención de abandonar 15 mundos, por lo que Aeon tiene la tarea de hacerse cargo. En resumen, ha habido un gran desastre que se ha salido de control, y estos muchachos son el equipo de limpieza profesional enviado para hacerse cargo. Mierda, ¿cómo pueden hacer eso? Aparentemente, no hay muchas opciones. Dijo Colette. Los dioses tienen un alcance limitado. Samuel se sentó allí y miró a los otros 4. Si ustedes 4 están aquí, significa que no hay vuelta atrás, ¿no? Colette negó con la cabeza. Muerte. Los espíritus de los héroes muertos nos dicen que la muerte nos lleva de regreso a casa. El héroe elfo se quedó mirando. ¿Cómo? En ese momento, apareció un guía centauro de Baltorn. El centauro habló. La sala del diario te espera. El héroe elfo tocó el diario como se esperaba y, por un momento, todo volvió a estar bien. Lausana, Landas. Los encontré. Lausana habló sobre mensaje. Estaba en lo alto de un árbol que ella hizo y vio a los demonios voladores en la distancia. Los operativos, repartidos por todo el mundo landés, llegaron en los últimos 2 meses a la mayoría de las ciudades conocidas. La muerte en forma de demonio llegó a 2/3 de ellos, y solo 1/3 de las ciudades conocidas permanecen como lugares habitados reales. El resto eran ruinas. Muerto. Destruido. Fue aleccionador, pero fortaleció su determinación. No, fortaleció la determinación de todos. Las vistas de ciudades completamente arruinadas, ciudades donde los sobrevivientes murieron porque nadie vino a ayudarlos, les recordaron el estado posible si caían. La devastación le trajo recuerdos de todas sus campañas anteriores. La orden es despiadada. La orden es a veces cruel. La orden puede ser insensible. Se hicieron sacrificios por el poder, pero todo esto simplemente les recordó que su causa es verdadera. Este era un enemigo al que debían derrotar.
El líder del equipo Ebon aterrizó junto a ella, luego un mago la siguió. El mago creó lanzas de hielo que volaron hacia los demonios voladores y murieron instantáneamente. Está bien. Movámonos. El desierto no los va a limpiar por sí solo. Respondió Ebon, mientras la fuerza de Baltorn aterrizaba más cerca. El extenso contraataque de los Baltorn trajo un momento de tranquilidad a las ciudades, mientras los druidas y agentes de Baltorn construían nuevas formaciones defensivas. La ahora destruida ciudad de Chursky, y hogar de la cereza sagrada, se convirtió en el nuevo hogar del nodo de Aeon. Ya había una pequeña fuerza de constructores construyendo fortificaciones. Detrás de ellos marchaba un ejército de escarabajos y arañas. Escarabajos equipados con armas de proyectiles disparadas desde el abdomen. Tienen bastantes desiertos que limpiar, antes de que los héroes intentaran luchar contra el rey demonio, ahora escondido en lo profundo del túnel hasta el núcleo. El viaje del rey demonio al núcleo llevaría algunos años. Edna y Estella, el segundo mundo periférico de Sarlby. Edna y Estella llegaron a un mundo de fuego y hielo. Columnas de humo de los volcanes se elevaban hacia el cielo. Los demonios estaban por todas partes. La primera vivienda que encontraron fue un grupo de personas de lava. Eran humanoides, pero con una piel parecida a la lava fresca, construyeron sus hogares en una cueva por donde fluían ríos de lava. Los demonios eran del tipo tradicional. Ardientes, con cuernos de llamas, alas de llamas y hachas de llamas, acompañaban a sus cerberos y perros del infierno que escupían fuego. Fueron un enfrentamiento terrible para los lavapeople. Las armas de fuego de los lavapeople fueron resistidas por los demonios, mientras que los demonios dominaron a los lavapeople con pura fuerza bruta. De la gente de lava, o como ellos mismos se llamaban, los Arpik. Edna y Estella se enteraron entonces de la gente de las nieves, los Salhuk. Las personas que alguna vez fueron enemigos mortales de la gente de lava, pero que encontraron la paz entre ellos después de un tiempo. Ayudó significativamente que las dos razas del mundo de Sarlpi en realidad no disputaran los mismos territorios. Los pueblos de las nieves viven en los polos fríos del mundo, mientras que los pueblos de lava viven en las cálidas bandas centrales, y las áreas donde se cruzaban estaban pobladas por los sangre mixta, conocidos como Cham. Los Cham eran una especie de parias para ambos bandos, que preferían la pureza de su propia raza. Los Cham eran personas que se parecían a los humanos y, a diferencia de los pueblos de las nieves que conservaban cierto control innato sobre los poderes del hielo, o los pueblos de lava que tenían control innato sobre el fuego, los Cham no tenían ninguno. Aún así, mientras Edna y Estella inspeccionaban la tierra, finalmente visitaron al pueblo de las nieves y descubrieron que muchas de sus grandes ciudades y naciones permanecen ilesas. Los demonios de fuego que tan fácilmente dominaron a la gente de lava quedaron debilitados por las tormentas de granizo y las ventiscas de las tierras frías, y fueron presa fácil para los defensores de Sarhuk. Incluso los campeones demoníacos fueron golpeados por las fuertes ventiscas, y la fuerte frialdad natural obstaculizó gravemente su capacidad de expandirse hacia el frío norte y sur. Al rey demonio no le importaba. No había héroes en el mundo de Sarlby. Los dos últimos héroes murieron hace unos 4 años. Los dos últimos héroes nacieron de los Cham y, lamentablemente, debido a su condición de parias, no recibieron mucho apoyo de los Sarhuk. Incluso su muerte no afectó a los Sarhuk ni a los Arpiks remanentes. En cambio, después de la victoria, el rey demonio cavó en las profundidades. Todavía no había logrado reclamar el mundo, pero eventualmente sucedería. Los prósperos Sarhuks y los maltratados y empobrecidos Arpiks. Los Sarhuk no vieron ninguna razón para ayudar a los Arpik en sus tierras cálidas y llenas de volcanes. También era una tierra desventajosa, estaban debilitados por el calor de las tierras centrales. La vida es injusta, dijo Estella al final de sus visitas. Siempre lo es, dijo Edna. Ayudemos a la gente de lava y a los Cham, y terminaremos ahí. Los Sarhuk no nos necesitan. Estela asintió. Egoísmo, dijo Estela. Parece que es algo común en toda la sociedad. Edna asintió, pero los Sarhuk tenían sus propios motivos. Las cálidas tierras de los Aprik no eran amigables con los Sarhuk. No será la última vez que veamos, dijo Edna. Pero sigamos avanzando hacia los demás. No tuvieron mucho tiempo para pasar aquí. No todavía, de todos modos. Necesitaban completar un rápido reconocimiento de los mundos restantes.
Solo entonces, la Orden podrá formar una estrategia coherente sobre cómo y dónde colocar el resto de los nodos, clones y el resto de las fuerzas valtrianas de Aeon. Capítulo 288. El tercer mundo periférico. El mundo muerto. Lumos aterrizó en el tercer mundo periférico solo para encontrar un mundo sin supervivientes. Este era un mundo muerto, no había nadie aquí, y hasta donde extendía sus sentidos, todos eran demonios. Era un mundo al borde de la plena conversión en un mundo demoníaco. Ni una pizca de mortales. Suspiró y habló con Estella. Envíame a otra parte. ¿Ya? Este mundo está muriendo. No siento que haya supervivientes. ¿Está seguro? Dijo Estella a través de su red de comunicación compartida. Lumos pasó unos días más recorriendo el mundo y no encontró nada. Restos. Muerte. Cadáveres que fácilmente tenían una década de antigüedad. Había algunos árboles, algo de vegetación que sobrevivió a la destrucción provocada por los demonios de fuego voladores. ¿Soy yo? ¿Hay muchos demonios voladores y de fuego? Preguntó Lumov. Estella, ¿vas a investigar los mundos demoníacos de origen? Más tarde, dijo Estella. Aún me muevo. Lumov miró a su compañero de esta misión. ¿Cómo estuvo tu paso por Delvegar? Cafa se encogió de hombros. Poco. Me alegro de que me reasignen al frente. Delvegard está en primera línea. Lumov se rió. No para mí. Es para los señores enanos y quizás para el alquimista Alka. Una pena. A Alka le hubiera encantado el lugar. O lo odié porque tiene demasiados malditos enanos. Cafa se identificó con la respuesta y se rió entre dientes. Me siento así cada vez que estoy en Wetport la Pude. Eso es racismo contra los de su propia especie. Bromeó el sacerdote. No dije que los de nuestra especie no tengan defectos. Cafa sonrió. No había mucho que hacer en este mundo excepto destruir demonios, por lo que los dos titulares de dominio se tomaron el tiempo para ponerse al día y charlar. Nada los amenazaba. 10 campeones demonios no eran nada ante un avatar de nivel 200. Mi gente todavía está cambiando y serán necesarias algunas generaciones. El sacerdote lo entendió profundamente. Los corazones de la gente suelen ser difíciles de cambiar. Él podría predicar la verdad, mostrar la evidencia, y algunos de sus corazones aún lo negarían. El corazón cree en lo que cree y es algo primordial. Es por eso que los sacerdotes y la Orden del Continente Central se esforzaron mucho en llegar a los niños pequeños e inculcarles sus valores lo antes posible. Es algo a lo que los padres se resistieron. Después de todo, algunos de ellos creían que los niños deberían ser libres de tomar sus propias decisiones. Pero Lumov, como avatar de un dios en ascenso, lo veía de otra manera. La verdad en el corazón de la gente necesitaba adaptarse a la realidad. Las creencias que sostienen deben coincidir con las necesidades y deseos de la sociedad. Intentaron intervenir siempre que fue posible, y es por eso que los huérfanos eran tan a menudo encerrados en su círculo de influencia. Es un área en la que Lumos frecuentemente no estaba de acuerdo con Estella, quien creía en la independencia mental. Afortunadamente, Estella era una maga del vacío y sus puntos de vista no afectaron la forma en que la treología abordó el tema de la educación y la configuración del espíritu cultural de la sociedad. Tuvieron que. La sociedad necesitaba estar preparada para librar guerras. La sociedad de Treone debe aceptar y creer en la causa. La sociedad en su conjunto debe poseer la capacidad industrial y militar para soportar una guerra en los múltiples mundos. Quizás algún día la visión que Estella tenía del mundo se haga realidad. Un mundo donde las creencias se desarrollan orgánicamente. Un gobierno en tiempos de guerra no tiene más remedio que tomar decisiones de manera diferente, en comparación con el gobierno de un mundo sin amenazas existenciales. Lumos creía en ello de todo corazón y en que todos ellos, incluso Estella, son líderes en tiempos de guerra. De todas las razas en los tres mundos centrales, los hombres lagarto, los árboles y los elfos tienen un nivel muy alto de apoyo del gobierno central. Los enanos y los humanos generalmente estaban divididos entre centristas o creyentes en la orden, los grupos nobles reales y los miembros de los gremios. Aeon comentó una vez lo irónico que era que los grupos humanos pudieran resumirse en el trío estereotipado de los sacerdotes, los nobles y los comerciantes. ¿Crees que los enanos de Gilbegard se retirarán obedientemente o serán violentos? Preguntó Lumov. En general, espero que sea violento. Cafa respondió.
Los reyes artesanos de Gilbegard no renunciarán a su supremacía tan fácilmente. ¿Deberíamos simplemente secuestrarlos y salvar al mundo de Gilbegard de una guerra innecesaria?, propuso Lumov. Kappa miró fijamente al sacerdote. No pudo responder. Lumov podía sentir al guerrero lagarto sopesando las probabilidades. Una guerra provocaría enormes bajas y, en la mayoría de los casos, innecesarias. Un secuestro en segundo plano por parte de un grupo astuto y oculto como ellos realmente les permitiría moverse y evitar tales conflictos, especialmente si una transferencia de poder pudiera ocurrir de manera pacífica, o si estos reyes del oficio se dieran cuenta de cuál es su posición en las verdaderas escalas de poder. El guerrero lagarto suspiró. Admito que secuestrar a los líderes y obligarlos a arrodillarse puede ser la opción más inteligente, pero no puedo evitar sentirme extremadamente incómodo con ello. Quizás fue su clase. A una clase guerrera no le sentaban bien métodos tan clandestinos. Su espíritu es la excelencia a través del combate. Pero un sacerdote es un tipo de clase subversiva. El estado natural de la clase sacerdotal es cambiar de opinión sin violencia. Para convertir a otros. El avatar le dio unas palmaditas en el hombro al hombre lagarto. Es difícil tomar esas decisiones, ¿no? Lumov señaló el mundo que los rodeaba y luego el portal se abrió ante ellos. No había nada más que hacer en este mundo, aparte de destruir al rey demonio. Con ese conocimiento, llegó el momento de seguir adelante. Hora de irse. El cuarto mundo. El mundo Drake Capra Tervan. Roon, Joan y Ezar llegaron a un mundo y sintieron la presencia similar de demonios en el aire. El entorno que los rodeaba estaba lleno de agujas rocosas y valles profundos, y los niveles de energía en el aire parecían coincidir con la forma del terreno. En el fondo de los valles solía haber campos de rocas oscuras llenas de insectos que sobrevivían de las cosas que caían o de los ríos embravecidos. Era una tierra destinada a criaturas voladoras, y dio la casualidad de que los demonios respondieron con sus propios demonios voladores. Eran el tipo de demonios voladores que también se encuentran en Lara. Bueno, nos estamos topando con más de estos bichos. Bueno, joder. No me gustan los volantes. Ezar maldijo cuando inmediatamente sintió la presencia de demonios en el aire. Sin Estella cerca, tienen que confiar en sus habilidades de movimiento, pero el terreno montañoso no era ideal para correr. Estarían saltando de aguja en aguja, ya que sus artefactos de levitación y vuelo no durarían tanto. Las agujas estaban por todas partes, como si la tierra misma sobresaliera del suelo como espinas, cubierta de pequeña vegetación y arbustos. Rey demonio. Ron frunció el ceño y vieron al rey demonio a bastante distancia. Pongamos algo de distancia entre nosotros. El rey demonio de Terwan era un gigantesco dragón volador con dos cabezas grandes, ambas atacando el terreno con sus ataques de energía. Los tres huyeron rápidamente del enfrentamiento con el rey demonio. Aún no era el momento, no con su falta de conocimiento. Mientras exploraban el resto del mundo montañoso, los tres finalmente descubrieron a los nativos del mundo. Los nativos eran un tipo de gente cabra que montaban sus propios dracos. Estos pueblos cabras vivían a lo largo de los acantilados y construyeron hogares en cuevas y grietas a lo largo de las paredes de los acantilados. Su sociedad era similar a la de pueblos y ciudades, estancados en la era medieval estandarizada. Cabra. El pueblo cabra, y montaban los draques domesticados. Los dracos, o sus variantes domesticadas, eran dracos más pequeños y amigables que se habían acostumbrado a la vida del pueblo cabra. Cuantos más mundos vemos, más me pregunto por qué las armas y el desarrollo de todos parecen estar estancados en esta era en particular. Dijo Joan mientras montaba su propio dragón volador. Su dragón volador era enormemente interesante para los Capra. Al ver por primera vez a Joan, inmediatamente se inclinaron ante él como si fuera la próxima encarnación de su héroe. Los héroes de Capra eran jinetes de dracos legendarios, y los antiguos dioses otorgaron a los héroes la capacidad de sobrecargar a sus dracos compañeros, lo que incluso permitió que esos dracos voladores se transformaran en dragones más grandes y, también, extrañamente, en formas humanoides. Para los héroes masculinos, aparentemente los dracos tomarían una forma femenina, mientras que era todo lo contrario. Ron pensó que la intromisión del dios en los sexos de sus compañeros dragones era bastante repugnante, e incluso se preguntó si se trataba de una forma de trampa de miel o tarro de miel. Los héroes del mundo Capra también podrían adoptar formas humanas, además de sus formas Capran.
Aterrizaron en lo que parecía ser uno de los acantilados poblados más grandes e inmediatamente notaron las enormes protecciones mágicas que cubrían el acantilado. También había una enorme formación mágica ilusoria que ocultaba los acantilados de los demonios, impulsada por objetos de héroe. ¿Entonces no hubo héroes en los últimos 30 años? Joan, Ezar y Ron se pusieron de pie mientras eran recibidos en la casa de Capran Clifford. Era un lugar bastante pequeño, pero la exuberante decoración de la habitación lo hacía parecer mucho más grande. No. Respondió el señor del acantilado de Capran. Nuestro dios y benefactor, Agua, no ha respondido a nuestras oraciones desde hace 2 décadas. Pero nos aferramos fielmente y continuamos derramando nuestras oraciones en estos objetos antiguos que dejaron los héroes que vinieron desde tiempos inmemoriales. Ron escuchó las actualizaciones del humor Fiedna. Esto era algo común en los mundos periféricos. Son mundos periféricos por una razón, y la distancia de sus dioses protectores significaba que no recibían mucha protección. A esta distancia, debe haber costado demasiado informar a los Capran de su destino condenado. Los demonios dracos voladores de Capran, del mismo tipo que los Teulara, encontraron que Capran era increíblemente adecuado e hicieron esos mismos acantilados en los nidos de demonios. Las energías mágicas de Capran parecían estar correlacionadas con la altura de los acantilados, las montañas más altas parecían tener líneas ley más fuertes, por lo que los demonios se sentían naturalmente atraídos hacia ellas. De la misma manera, los viejos Capran también encontraron que estas altas montañas eran lugares donde podían crecer y criar dracos fuertes. Los Capran lucharon así contra los demonios por el control de sus acantilados más fuertes, aunque esa guerra se perdió en su mayor parte en las últimas 3 décadas. ¿Por qué el rey demonio no excavó debajo de la tierra después de estos 30 años? Preguntó Joan. Los Capran no sabían que el rey demonio había hecho eso, así que no tuvieron respuesta. Pero los 3 titulares del dominio se miraron y pensaron en ello. ¿Quizás no estaba listo? Se preguntó Ron. ¿O está buscando algo? ¿O necesita más almas de héroes? Ezar respondió. Ya sabes, como lo que se escribió y grabó durante el incidente de Roteglands. El rey demonio mató a los héroes, recogió las almas de los héroes y las usó para envenenar la tierra. Ron y Joan se miraron. ¿Entonces estás diciendo que el rey demonio no ha matado a suficientes héroes para empezar a acabar? Tal vez, si la resistencia del núcleo es lo suficientemente fuerte. Propuso Ezar. Parece haber algún tipo de resistencia del núcleo, tal vez no muy fuerte, pero lo suficiente como para que un rey demonio no intente excavar hasta el núcleo hasta que posea suficientes muertes. Quiero decir que no tiene sentido, pero al mismo tiempo, tal vez haya cierta variabilidad en el rango de habilidades del rey demonio. Juan frunció el ceño. Si eso es cierto, es una buena señal y puede explicar por qué los demonios a veces parecen simplemente esperar. Si es verdad, parece demasiado bueno para ser verdad. Ezar respondió. Probablemente hay un número limitado de habilidades que los demonios podrían incluir en los reyes demonios de tamaño normal. Piénselo, estos reyes demonios son inmensamente poderosos y, por lo que sabemos sobre los poderes de las criaturas, tiene que haber una compensación en alguna parte. Un rey demonio centrado en el combate o un rey demonio centrado en la corrupción puede no estar tan bien equipado como un rey demonio diseñado para apoderarse de un núcleo. También sería una compensación sensata. Joan siguió el proceso de pensamiento de Zar. Si los reyes demonios pudieran capturar almas de héroes y usar sus propias energías para impulsar la corrupción planetaria, eso explica por qué Adrian y Kelly no fueron asesinados sino capturados cuando los encontramos en Mountain World. Lo siento, ¿puedo saber de qué están hablando ustedes tres? Intervino el señor del acantilado de Capran. Ah, nuestras disculpas, simplemente estábamos perdidos en nuestros pensamientos. Ezar se disculpó cortésmente. No queremos ofender. El señor del acantilado de Capran no se atrevió a ofenderse. El hermoso dragón de Joan era una bestia poderosa que indicaba la inmensa posición del jinete. Una bestia tan única solo podría tener un amo igualmente poderoso. Entonces, fue cortés en respuesta. No es nada. Debe ser importante si merece que el gran maestro de la bestia piense en ello tan seriamente. Los 3 propietarios de dominio aceptaron la hospitalidad ofrecida por los Capran, aunque encontraron la elección de comida poco atractiva. Los Capran parecían enorgullecerse de todo tipo de pastos, malezas y plantas cultivadas como delicias. No comían carne en absoluto.
Eran vegetarianos puros, y la cocina de Capran consistía principalmente en condimentar los distintos tipos de hierbas, malezas y plantas con salsas derivadas de frutas. Era extraño, pero de todos modos comieron un poco, aunque solo fuera para no insultar a sus anfitriones. Pero encontraron algo divertido. Sus dracos se alimentaban de tipos especiales de frutas. A Aeon le encantaría esto, dijo Ron mientras recogía las extrañas frutas. Eran frutas carnosas, tenían una textura dura y fibrosa que se sentía y sabía a carne. Era como si la naturaleza creara su propia carne natural a base de plantas. Deberíamos pedir uno para Violap. El dragón de Joan probó uno y pareció disfrutar del sabor. Le dieron segundos. Y tercios. En el lugar al que te encuentras no hay ningún árbol de Drakefruit. Los Capran se divirtieron mucho, porque el único propósito de Drakefruit era alimentar a los Drake. Había subvariantes de los Drakefruits, como aquellos a los que se les infundía más magia para que los dracos obtuvieran propiedades mágicas adicionales, o aquellos que les daban a los dracos una armadura adicional, garras más fuertes, etc. En los viejos tiempos, los criadores de dracos de los acantilados compitió en el entrenamiento de los mejores dracos, con la mejor combinación de propiedades mágicas. Nos complacería que nos pudieras dar un pequeño retoño de estos Drakefruits, preguntó Joan, y dada su condición de jinete de dragón, su petición era tan buena como una orden. Le dieron a Joan 3 árboles jóvenes, cada uno con una subvariante diferente. Serían enviados de regreso a Treome donde serían estudiados adecuadamente. Joan también quería pedir algunos huevos de Draco, pero sabía que su propio dragón parecía bastante posesivo y, como una mascota celosa, mostraría cierta actitud. Sin nada más que hacer en esta ciudad situada en un acantilado, el trío siguió su camino. El trío pronto visitó algunas ciudades más en los acantilados y rescató a algunas de ellas de ataques de clase campeón. El rey demonio simplemente deambulaba, como si la presencia de los nativos no fuera nada. Fue un comportamiento desconcertante. ¿Por qué no erradicó a los nativos? ¿Fue para cultivar más almas de héroes? Si es así, sería arriesgado desplegar héroes en mundos donde el rey demonio quería encontrar héroes. Landas. Lausana observó cómo el resto del octavo nido demoníaco era destruido por el ejército de escarabajos. Han lanzado ataques sin descanso y los magos trabajaron incansablemente para enviarlos de un campo de batalla a otro. Los portales eran extremadamente poderosos. Invalidaron las limitaciones tradicionales de espacio y ampliaron el rango operativo. Para guerreros como los Valtorns y sus cuerpos aumentados, podían luchar como si su resistencia fuera casi ilimitada. 6 nidos más y todo lo que queda es el rey demonio. Todavía había focos más pequeños de nidos demoníacos, pero con los nidos principales eliminados, la frecuencia de las incursiones demoníacas en las ciudades supervivientes se redujo enormemente. Sin embargo, el comportamiento del rey demonio en Landas fue extraño. El rey demonio ignoró al héroe maldito. Lausana se preguntó por qué, tal vez llegó a la conclusión de que el héroe elfo no era una amenaza y decidió enterrarlo bajo tierra. Pero los datos contradecían cómo ciertos reyes demonios en otros mundos parecían esperar una eternidad antes de comenzar su excavación. Pero su presencia trajo una enorme sensación de alivio a las 5 razas élficas de Landas. Casi todos fueron enviados a Treome para reunirse con Aeon, y cuando regresaron encontraron un mundo que no estaba en guerra. Principalmente. Pasaron otros 3 meses, pero Lausana y el resto finalmente aplastaron todos los nidos demoníacos principales, y todo lo que quedó fue el rey demonio. El héroe todavía necesitaba tiempo para prepararse, pero para el resto de Landas finalmente había llegado una era de paz. La interferencia mágica desapareció y con ella se pudieron restaurar las antiguas redes de comunicación mágica entre las distintas ciudades élficas. Las ciudades élficas supervivientes comenzaron a reconectarse con otros asentamientos cercanos. Pero el miedo todavía impregnaba la vida de los elfos. Muchos crecieron con el consejo de no aventurarse demasiado lejos. Pasaría algún tiempo antes de que este desagradable recuerdo se desvaneciera, pero Lausana sintió alegría. La hizo feliz ver a los elfos relajarse. Una sensación confusa cuando los elfos heridos no tuvieron que correr de regreso a la línea del frente y se les permitió sanar. Ella vino a ayudar a sanar los mundos periféricos y estaba ansiosa por pasar al siguiente. Bueno, ¿a dónde? El 5. Capítulo 289. Magisar, el quinto mundo periférico.
Metería Udrot, maga de la torre de Gorgiot. Metería Udrot observó cómo los escudos mágicos eran golpeados por los ataques de los demonios. Los puños y brazos de los demonios de roca eran fuertes, pero ella era una maga de piedra de nivel 42 y sus escudos aguantarían. Esta generación de demonios había sido un buen enfrentamiento para ella y ganó muchos niveles en las numerosas escaramuzas desde entonces. Metería. Pato. Metería se echó hacia atrás, su movimiento fue impulsado al manipular las piedras incrustadas dentro de su túnica y una bola de fuego apenas rozó su cabello y se estrelló contra lo que parecía ser un golem de roca. Pero en ese momento le pareció ver a un hombre, de pelo corto y blanco y vestido con una especie de túnica verdosa. La bola de fuego explotó y Metería entró en pánico. Esperar. Vi a alguien. Vio que... Los demonios del rock vinieron por ellos, pero claro, no había ni rastro del hombre que vio. ¿Estaba alucinando? Prestar atención. El capitán de Metería gritó cuando otra bola de fuego se estrelló contra los demonios de roca, esto destruyó al demonio de roca por completo. Metería. Defensa. Entendido, entendido. Metería sacudió la cabeza brevemente y sus escudos de piedra reaparecieron. Una vez más se reposicionó usando las piedras dentro de su bata. Su levitación de piedra le permitió arrastrar todo su cuerpo mientras movía para ayudar a sus compañeros de equipo. Unas cuantas bolas de fuego más y unas cuantas balas de piedra y, lentamente, Metería y sus 10 compañeros de equipo derribaron al pequeño escuadrón de demonios del rock. Buen trabajo, dijo el capitán, aliviado de que ninguno de este equipo muriera. Metería volvió a mirar el campo de batalla y juró haber visto a ese anciano. Caminó hasta el lugar donde pensó que estaba el hombre, pero no encontró nada. No había absolutamente ningún rastro del hombre, como si nunca hubiera estado allí. ¿Tienes algo en mente, Metería? Preguntó el capitán. Me pareció ver a un hombre durante la batalla. Pero desapareció con la misma rapidez. El capitán se acercó a ella y luego le tomó la mano. Eso suena como agotamiento de maná. Pero no hay señales de agotamiento de maná. ¿Fui el único que vio al hombre? Metería miró a su alrededor. Nadie más lo hizo. La única razón por la que lo vio fue que estaba exactamente frente a ella, pero él desapareció con la misma rapidez. ¿De dónde vino él? Nadie le respondió. El capitán frunció el ceño. Metería, preséntate en la enfermería y haz que el mago de la vida te someta a pruebas. Quería protestar, pero sabía cómo era todo esto. Sí, señor. Lumov. Lumov aterrizó en el quinto mundo e inmediatamente una bola de fuego golpeó su escudo. No fue intencional, porque la bola de fuego golpeó los bordes del escudo. Había demonios por todas partes y extraños magos luchando contra ellos. Los demonios que rodeaban a Lumov eran criaturas rocosas gigantescas hechas de una especie de roca arenisca. Los golems demoníacos de azufre y fuego intentaron golpear algo en dirección a Lumov, pero este desapareció antes de que lo atraparan. Stella, ¿puedes evitar los campos de batalla en vivo al abrir portales? Lumov se quejó a través de su sistema de mensajería vinculado una vez que salió de su teletransportación de corta distancia y aterrizó a una buena distancia en lo que parecía ser un gran valle lleno de demonios y un grupo de magos defendiéndose de ellos. Los defensores eran humanos, pero todos parecían pálidos. Lumov se preguntó brevemente si estaban desnutridos, pero sus sentidos pronto se dieron cuenta de que ese era su estado natural. Los humanos, por una vez, no estaban exactamente indefensos. Todos parecían un grupo de combatientes con experiencia decente y lanzaban magia libremente. Bolas de fuego mágicas y explosiones de energía se estrellaron contra los golems demoníacos, y las explosiones destrozaron a los demonios golems. El grupo de humanos flacos se acurrucó. Lumov observó mientras destrozaban al último de los demonios golem y luego revisó sus alrededores en busca de más enemigos. La presencia de Lumov estaba envuelta en suficientes elementos protectores e ilusiones que estaba bastante seguro de que no lo vieron. Kafa salió del portal unos minutos después. Perdón por llegar tarde. ¿Me perdí algo? Afortunadamente, también estaba protegido por sus protecciones que probablemente no lo habrían notado. Lumov y Kafa continuaron siguiendo al grupo de magos que finalmente los llevó a una montaña empinada. En la cima de esa montaña había una estructura mágica que flotaba sobre los cielos, una creación mágica. La montaña no estaba totalmente desnuda.
Estaba lleno de algunos árboles pequeños y vegetación, aunque Lumos inmediatamente notó la presencia invasora de híbridos demoníacos en pequeños parches por todo el lugar. Tendría que investigar eso más tarde y obtener una mejor lectura del estado del mundo. Pero por ahora, dirigió su atención hacia la estructura flotante, una ciudad suspendida en el aire por arte de magia. Eso es bastante impresionante, dijo Lumos. Activó su vista espiritual e inmediatamente notó la presencia de energías mágicas desde el suelo. Había un leve sabor de la presencia del héroe en las estructuras mágicas debajo del castillo flotante y múltiples protecciones mágicas. Parece que usaron líneas ley para impulsar una formación de levitación y mantuvieron su ciudad protegida de los demonios. Líneas ley que se estaban desvaneciendo. El grupo de magos se reagrupó en algún lugar cerca del fondo del castillo, y luego Lumos los escuchó maldecir. ¿Por qué les toma tanto tiempo activar la formación de teletransportación? Uno de los humanos que parecía ser el líder del grupo empezó a hablar. Uno de los otros magos bromeó. Probablemente uno de los magos que duerme en el trabajo. En realidad, le daré a ese tipo una buena sondeo una vez que regrese. Lumos miró a Caza y luego otra vez al castillo volador. ¿Crees que podemos entrar? Caza se encogió de hombros, pero sabía que era una pregunta retórica. La verdadera pregunta no era si podrían hacerlo, sino qué método serviría mejor a sus intereses. Entonces Caza respondió con su propia pregunta tonta. ¿Quieres saltar o quieres que te arroje? Lumos se rió y luego señaló. Solo miremos. No son el único grupo, dijo Lumos mientras sentía la presencia de más personas a través de las plantas y árboles a su alrededor. Siento que más gente viene aquí. Caza se dio la vuelta y trató de enfocar sus propios sentidos. Ese sentido vegetal tuyo está dominado como el infierno. Puedes ser un hombre árbol si quieres. Lumos sonrió. Es sorprendentemente agradable tener a Aeon a mi lado todo el tiempo. Caza sacudió la cabeza horrorizado. Me retractaré de eso. Bueno, veamos qué están haciendo estos tipos. Había otros 6 grupos pequeños, todos magos como el primer grupo. Se sentían como magos, debido a cómo su mana brotaba de su espíritu, y las líneas espirituales que facilitaban el uso de la magia eran más pronunciadas. Una característica común cuando el uso de maná era alto, y algo que Lumos veía a menudo en sus propios magos y magos. ¿Sigues esperando el teletransporte? Los otros grupos llegaron y rápidamente preguntaron. Todos eran magos de aspecto delgado y todos vestían algún tipo de uniforme, hecho de cuero y lana tejidos. Sí. Está tardando muchísimo. ¿Los cristales de carga están funcionando mal otra vez? Preguntó uno de los otros magos del tercer grupo. ¿Cómo lo supe? Pero eso explicaría por qué estamos atrapados aquí. Me alegra verlos a todos de una sola pieza. El líder de los magos del primer grupo sonrió. Solo los habituales demonios del rock, viviríamos. Un cuarto grupo regresó y Lumos notó que este grupo llevaba muchas más cosas. Continuó observando sus interacciones. ¿Qué pasó? Nuestra habitual carrera de forraje es interrumpida por demonios del rock, y uno de mis muchachos es un idiota. El líder del cuarto partido explicó. Había un cadáver. Está muerto, pero recuperamos su cuerpo para su familia. El resto suspiró. Los jóvenes deberían saber que no deben atacar a un grupo de demonios. Lumos miró y lo sintió. El hilo de magia en el aire era algo que podía sentir de forma innata, por lo que activó su invisibilidad y caminó más cerca del grupo. La formación de teletransportación se activó y todo el grupo desapareció, atrapado en la fortaleza flotante sobre la montaña. Metería. ¿Estás bien? Los ojos parecen normales y no hay ninguna presencia inusual de maná en tu mente o tu espíritu, dijo el curandero. Sanador, mago de la vida. La distinción apenas existía en la Torre Gorgit. El resto de su equipo ya estaba en el cuartel dejando la cosecha del día. Murmuró Metería, pero un segundo después se dio cuenta de lo ridículo que sonaba todo. Por supuesto. Por supuesto que estoy bien. El sanador y mago de vida la despidió rápidamente y Metería decidió que era hora de ir a visitar a su propio maestro. La torre de su maestro no estaba lejos del lugar, por lo que salió de la enfermería y se dirigió a las calles del cuarto piso de la Torre Gorgit. Miró a su alrededor, sus pies sintieron las vibraciones de la piedra utilizada alrededor de la Torre Gorfort y notó. ¿Me están siguiendo? No puede ser. Miró de nuevo y no había nada allí.
Su sentido de la piedra era una habilidad extraña, pero le salvó la vida varias veces. ¿Pero por qué? ¿Quién la seguiría? Caminó de todos modos y entró en la torre de investigación de su maestro. Era un espacio pequeño y estrecho. El espacio era muy caro en todos los refugios seguros de Magisar. ¿Conseguiste encontrar lo que te pedí? Dijo una voz mayor una vez que Metería entró al tercer piso de la pequeña torre. Pertenecía a una mujer pequeña y menuda, sin muchos músculos. Su apariencia era cansada, tenía arrugas por todo el cuerpo. Sí. Hice. Metería revisó su bolso y sacó un trozo de roca con rayas. La vena permanece intacta por ahora. La mujer mayor frunció el ceño mientras también recogía la misma roca, y luego comenzó a examinarla con un extraño artilugio de color cobre. Esto no está bien. ¿No es bueno? Me parece bien. Metería no quería creerlo. Estúpido discípulo. Acércate. Mira las rayas. Está empezando a mostrar manchas de color rojizo oscuro. El rostro de Metería era de horror una vez que ella también notó la presencia de pequeños puntos en las rayas, visibles a través del artilugio de cobre. La magia de los demonios se está filtrando en nuestras venas minerales habituales. Los maestros de la torre deben. Ellos saben. Metería estaba a punto de protestar pero luego se detuvo. ¿Qué? ¿Ellos saben? Ellos lo saben, discípulo. Solo están tratando de descubrir qué tan grave es y qué se puede hacer. No son tontos, a pesar de toda la arrogancia que muestran ante el resto de ustedes. El mago más joven frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo tenemos? Por eso te envié. La mujer mayor bajó un mapa de papel suspendido del techo. El mapa era uno de los alrededores más amplios, con la torre en el centro. Alrededor de la torre había lugares marcados, cada uno con una fecha. Chasqueó un dedo y apareció una escalera de madera de 5 escalones y subió al mapa. Empezó a escribir fechas y luego, con un abaco de madera, empezó a calcular. Fue una extrapolación matemática relativamente simple basada en la distancia y las fechas de corrupción basadas en la última beta corrupta y la vena de corrupción más nueva, y la extrapolación a su ubicación actual. Creo que tenemos entre 17 y 25 años antes de que las líneas ley debajo de Gorfort experimenten la corrupción demoníaca. Eso no es mucho tiempo. Metería respondió. No mucho, pero tampoco poco. La anciana se sentó y luego sacó otro cuenco de cobre. Colocó la piedra en el cuenco de cobre y luego la dejó. Bueno, vayamos a ver al viejo Junker y veamos si tiene un conjunto de datos diferente. Metería miró fijamente a la anciana. ¿Él también está investigando esto? Claro que lo es. ¿Crees que pasa su tiempo coqueteando con sus dos bellas discípulas? No. Los trabaja como el infierno. Metería se rió entre dientes. ¿Necesita que vaya con usted, maestro? Venir. El Magister Junker revelaría muchos más secretos si estuvieras cerca. Ya no le interesan viejas brujas como yo. La discípula más joven observó mientras su maestro bajaba las escaleras. Todavía la hacía maravillarse cada vez que la veía moverse como si todavía fuera una joven vivaz. Los dos bajaron, pero entonces Metería se detuvo y miró hacia atrás. Le pareció ver moverse uno de los libros en el suelo. Las vibraciones en la roca y el suelo de madera parecían extrañas, como si hubiera alguien más en la habitación con ellas. La invisibilidad era imposible. Metería no era consciente de tal magia. Miró a su alrededor, trató de sentir la presencia de magia, pero todo el lugar estaba lleno de tantas pequeñas baratijas mágicas que era difícil estar segura. Se dio la vuelta y siguió a su maestro hasta la puerta. Los callejones y calles de Gorfort eran todos pequeños. El espacio era caro en un refugio seguro como Gorfort, y cada centímetro importaba. Era la casa de alguien. En unos pocos espacios extra podrían caber un estante, un armario o incluso una cama pequeña para sus cuerpos flacos. No estaban gordos. De nada. Lumov. Lumov y Kafa miraron a su alrededor e inmediatamente sintieron que era difícil moverse. Todo el lugar era tan pequeño que seguramente chocarían con cosas. Los humanos de este mundo eran flacos, delgados. Ninguno de ellos tenía músculos voluminosos y, en cambio, todos parecían más en sintonía con la magia. Toda la estructura era una serie de pisos, construidos uno encima del otro. Cada capa era en gran medida autosuficiente, y el movimiento entre las capas estaba regulado por los guardias y magos que controlaban la torre.
No fue difícil para Lumos notar que aquellos ubicados en el medio eran todas las personas no deseadas de clase baja, mientras que aquellos que tenían algunas habilidades y talentos estaban ubicados a los lados del castillo flotante, donde hay luz solar y algo de aire fresco. Siguieron a los dos magos por las calles pequeñas, haciendo todo lo posible para esquivarlos donde pudieron y, finalmente, pasaron por lo que era un mercado real y muy concurrido. En realidad no había tanta gente, pasaban por los pequeños puestos, repletos de todos los productos que intentaban vender. Cafa miró los puestos. Estaba dividido en segmentos y etiquetado con carteles. Equipo. Herramientas. Y comida. Utilizan mucha madera, gemas y cobre como herramientas. Cafa habló telepáticamente mientras observaban a la multitud. Los dos magos todavía caminaban más adelante. ¿No tienen minas? Se preguntó Lumos mientras pasaban por la sección de herramientas y equipos. Era tan estrecho que estaba a solo unos pasos de distancia y llegaron a la sección de alimentos. Solo había 3 puestos, uno de verduras, otro de panes horneados y otro de frutas. Aquí no tengo nada que comer. Cafa dijo en broma. Sin embargo, parece un buen lugar para los que no comen carne. Lumos sintió como si se encendiera una vela en su mente. ¿Su complexión delgada se debe a la falta de carne? Cafa se encogió de hombros. Parece que vale la pena explorarlo. Sigamos a estos dos. Parecen estar hablando de cosas importantes. Metería. Viejo Junker. Gritó su maestra mientras abría la puerta de madera y entraba a un pequeño taller en una de las esquinas de los muchos pisos de la Torre Gorgirt. El anciano que estaba adentro estaba jugando con algún artilugio mientras sus 2 asistentes también intentaban replicar su artilugio. Su voz los sorprendió a los 3, y el anciano inmediatamente levantó la vista. ¿Qué trae a la vieja y gruñona Kerifa a mi taller? ¿No ves que estoy tratando de enseñarles a estas 2 chicas cómo afinar la brújula de un buscador mágico? Es una estupidez aprender eso en esta época. Tengo mis últimos datos sobre la contaminación. Quiero comparar notas. Gritó su maestra, Kerifa Gundert. Metería no estaba segura de cuando su maestro escribió el pergamino en sus manos, pero de alguna manera lo hizo. Primero, ninguna magia es estúpida. Junker Quartz, uno de los principales magos de bronce, inmediatamente miró a Kerifa con odio. En segundo lugar, si estás aquí para deprimirme, te echaré. Es deprimente, sí. Dijo Kerifa. ¿Quieres saberlo o no? ¿O debería llevárselo a los mayores de arriba? Bien. Discípulos. Subamos las escaleras y veamos qué tiene esta vieja para nosotros. Las 2 chicas se inclinaron. Encima del taller había una habitación relativamente aireada, con vista al cielo. Las unidades de las esquinas de la Torre Gorfort eran muy apreciadas, y fue solo gracias al historial estelar de Junker Quartz como maestro mago del bronce que se ganó el derecho a utilizarlas. En un conjunto de paredes había 3 tablas vacías. Kerifa tocó su pergamino y el contenido del pergamino fue transferido a uno de los tableros mágicos. Junker lo miró fijamente y miró a sus 2 discípulos. Traiga nuestro conjunto de informes. Una de las chicas asintió, bajó corriendo y volvió a subir en un minuto y tocó el pergamino. Kerifa frunció el ceño. Parece que el tuyo es más optimista. Nuestras muestras fueron recolectadas, una de las niñas corrió hacia el tablero y señaló. Allá. No sabemos cuál de los contaminantes nos alcanzaría primero. Nuestras minas de cobre habituales estarían amenazadas y las granjas estarían amenazadas. Los maestros de la torre deberían pedir que se elimine la vegetación demoníaca. Dijo Kerifa. Junker negó con la cabeza. No creo que eso funcione. Ninefort intentó eso con su entorno y sus líneas ley todavía estaban corruptas. Kerifa frunció el ceño. ¿Se supone que eso es un secreto? Sí. Pero te lo digo de todos modos. ¿Vas a denunciarme? No. Así que no será así. ¿Cuál es nuestra solución? Junker miró el mapa, respiró hondo y luego dijo. Filtración de energía. Necesitamos purificar la contaminación demoníaca para poder seguir usando la energía. Toda nuestra existencia depende de ello. Esto hizo que tanto Metería como Kerifa miraran al anciano con sospecha. El uso de maná demoníaco de árboles demoníacos cosechados ha provocado mutaciones. ¿Tiene alguna solución? No. Lumos y Cafa escucharon en la sala y el resto de la conversación giró hacia la política. En ese momento, los 2 se retiraron a una zona tranquila y se miraron.
Nuestro objetivo es inspeccionar completamente los 15 mundos antes de decidir cómo y qué desplegar. Repitió Caza. Pero no puedo evitar sentir que deberíamos ayudarlos a todos. Todos estos mundos están en problemas de una manera o otra. La razón por la que Awa pidió ayuda fue simplemente porque estos mundos estaban en problemas. 15 mundos. Incluso si uno de nosotros está en cada uno de estos mundos periféricos, y Aeon deja un clon en el resto, todavía nos faltan 4. Dijo Lumov. Y Aeon no arriesgará a todos los clones. Tenemos árboles de nodos. O si seleccionamos una de las opciones que se te dan. Dijo Caza. Eso debería ayudar. Pero mire más allá de sus problemas inmediatos y piense más allá de ellos. El objetivo de Aeon es incorporar estos mundos a nuestra campaña más amplia. ¿Cuál de estos mundos contribuirá más a nuestro esfuerzo bélico? ¿Cuál de estos mundos será estratégicamente útil y contribuirá a nuestra guerra? Caza apartó la mirada y suspiró. Ojalá pudiéramos ayudarlos a todos. Los ayudaremos a todos. Pero debemos tomar una decisión, más allá de la asistencia inmediata. Una cuestión de permanencia. Se trata de sumar fuerza a nuestro conjunto. ¿En cuál de estos mundos vale la pena invertir? ¿Cuál de estos mundos se puede convertir en un mundo central? Landas lo tiene fácil. Tienen un nodo. Un nodo no significa que invertiremos nuestros recursos allí. La capacidad de Baltorn para invertir a escala planetaria es limitada. Incluso ahora solo podemos ocupar completamente un mundo a la vez. El mero acto de controlar los reinos humanos entre Eworlds requirió una cantidad significativa de personal de Baltorn. La reconstrucción de Tropics World seguía requiriendo una cantidad significativa de recursos importados. La elección que hacemos aumenta nuestros recursos generales. Dijo Lumov, mientras recordaba cómo Aeon una vez describió el problema como un problema de optimización. Los clones eran limitados, pero otorgaban beneficios a sus mundos anfitriones. Las diversas auras de Aeon mejoraron la salud, el desarrollo y la productividad de sus ciudadanos e incluso los hicieron subir de nivel más rápido. Cada uno de estos mundos se beneficiaría del aura de Aeon, pero ¿cuál se beneficiaría más? Lumov volvió a mirar la torre Gorgiot. Han visitado 5 mundos. Faltaban 10 más. Capítulo 290. Sexto mundo, las grandes estepas. Edna y Estella aterrizaron juntas en un campo. Inmensos, y los campos verdes y dorados parecían interminables, sobre las colinas hasta el horizonte. Esta es una gran vista. Estella sonrió y se estiró. Le recordaba las tierras de cultivo de su país, o las grandes llanuras abiertas donde solían deambular caballos y toros salvajes. Ella tomó aire. Hacía viento. La hierba era colorida y, si la observamos más de cerca, es como si alguien hubiera hecho un campo de hierba y le hubiera añadido una paleta de colores solo para variar. Había manchas de pasto rojo, rosado e incluso morado. No diría que esto no me gusta. Probablemente eran un poco mágicos, pero en este punto, todo lo que el poseedor del vacío quería hacer era contemplar la vista y apreciar un raro momento de paz. Soplaba el viento y las briznas de hierba crujían. Fue agradable. Edna le dio unas palmaditas en el hombro a la mujer. Una agradable bienvenida y creo que este mundo tiene potencial para convertirse en un lugar turístico algún día. Estella negó con la cabeza, probablemente se imaginaba escarabajos de turistas, moviéndose de un mirador a otro. Los turistas probablemente lo arruinarían. Edna se rió. Estella alguna vez advirtió ampliamente sobre los problemas del exceso de turismo, aunque ninguno de sus temores se manifestó en el continente central. Por ahora, el turismo siguió siendo en gran medida dominio de los ricos, y aunque las personas de ingresos medios podían permitirse viajar a nivel regional, todavía no era un número suficientemente grande como para que los lugares experimentaran un exceso de turismo. Ayudó a que las energías naturales de Aeon significaran que el daño a la naturaleza era bastante fácil de reparar. No hicieron falta cientos de años para restaurar un bosque dañado. Bueno, busquemos a los nativos y descubramos qué tipo de demonios plagan este mundo. Encontraron un grupo de centauros viajeros a una distancia relativamente grande. Saludos. Tanto Edna como Estella llegaron y los centauros inmediatamente se arrodillaron una vez que llegaron frente a ellas. Oh, los santos nos bendijeron. Han llegado los héroes de 2 piernas. La Estella de hace unas décadas se habría sonrojado, pero ahora estaba bastante cómoda en su posición de autoridad y no se inmutó.
De cerca, notaron el brillo de la armadura natural alrededor del pecho del centauro, como si fueran una mezcla de armadura y caballo, en lugar de la forma habitual de centauro de un hombre y un caballo. Edna y Stella se miraron y lamentaron haberse acercado. Stella hizo ping a Edna a través de la magia. ¿Acabamos de joderlo todo? Creo que lo hicimos. Deberíamos saberlo mejor. Recuérdame usar la invisibilidad y espiar a los nativos incluso antes de intentar hablar con ellos. Supongo que deberíamos aprovechar esta oportunidad para aprender lo que podamos. Después de todo, si creen que somos héroes, deberíamos poder obtener información. Edna asintió hacia los centauros. Hola. ¿Puedes hablarnos de este mundo? Los centauros se levantaron de su incómoda posición arrodillada. Los centauros en realidad no fueron diseñados para arrodillarse, sus 4 patas eran más adecuadas para correr. Ciertamente, benditos. Te guiaremos al campamento más cercano. El mundo era conocido como las grandes estepas y es una tierra llena en su mayoría de colinas onduladas y vastas praderas. Las grandes estepas no tenían mucha vegetación más allá de arbustos y pastos, y los árboles grandes eran casi inexistentes. Aún así, las grandes estepas estaban pobladas principalmente por 2 tipos de centauros, que son tan diferentes que bien podrían ser razas completamente diferentes. Uno de ellos eran los centauros acorazados, y se les conoce como armatauros. Eran centauros con armaduras y cascos de construcción natural. Sus cuerpos de alguna manera crearon placas duras sobre su pecho, brazos, hombros y cuerpo. La otra raza de centauros son los lancias. Son centauros, pero con armas naturales y lanzas retráctiles, lanzas y púas por todo el cuerpo. A pesar de una antigua tradición en la que las 2 razas de centauros vivían separadas, las 2 razas de centauros eran generalmente cordiales entre sí y frecuentemente cooperaban entre sí en ocasiones especiales. Los armatauros adoraban a Agua, mientras que los lancias adoraban a un dios llamado Fulfa. Los demonios eran los habituales demonios que escupían fuego y empuñaban un arma de fuego de algún tipo, y sus élites eran una variante de los caballeros demoníacos. El rey demonio fue asesinado hace unos 11 años, y el héroe anterior murió con él. El nuevo rey demonio acaba de llegar no hace mucho y parecía estar esperando la llegada del héroe. Era un mundo que ahora parecía relativamente estable. En las vastas praderas y matorrales de las grandes estepas, ahora había áreas que regularmente se conocían como las tierras altas demoníacas. Para Edna y Stella, el contacto fue bastante normal. Las 2 subespecies de centauros esperaron a los benditos, y los benditos matarían al rey demonio. Una vez recopilados suficientes datos, llegó el momento de ponerse en marcha. Eon, Ron, Joan y Ezar regresaron brevemente a casa y luego partieron nuevamente para visitar el séptimo mundo. Mientras tanto, me dieron muestras recolectadas del mundo de Capra. Fruta del Draco. Las plantas entraron en mis laboratorios biológicos e inmediatamente descubrí la capacidad de replicar las frutas de Draco a escala. Me di cuenta de que también eran sorprendentemente compatibles con mis semillas de clase y semillas de habilidad existentes y, en resumen, sería posible fusionar la fruta de Draco con mis semillas de habilidad y semillas de clase, para crear frutas de habilidad para Dracos. Esto era algo fascinante y no sabía por qué nunca se me ocurrió crear habilidades poderosas para varias mascotas y monturas. Observé y, desde mi punto de vista central, Landas prácticamente se había estabilizado. Landas fue el primer mundo donde realmente probé cuáles eran los límites del árbol de nodos. Mi árbol de nodos no tenía mi aura, y aunque aún podía generar árboles subsidiarios a través de mis árboles de nodos, los árboles que estaban vinculados a través de mis árboles de nodos no compartían mis habilidades de nivel superior. Entonces, los árboles de nodos tenían algunas limitaciones. Primero, no podía usar mis árboles gigantes a través de ellos. Todo lo que estaba conectado a través del árbol de nodos estaba restringido. Podía ver a través de ellos, pero solo en un nivel básico, no en todo mi aliento de visión espiritual. Incluso mis capacidades de escucha y observación estaban severamente limitadas. La producción y extracción de maná en cada uno de estos mundos también fue una fracción de mi árbol. Los árboles de nodos tampoco compartían ninguna de mis auras, y los árboles subsidiarios de Landas eran la versión básica. Esto significaba que la cantidad de escarabajos que podían albergar por árbol subsidiario era de 3 escarabajos por árbol subsidiario, y los escarabajos eran inferiores a los engendrados por árboles subsidiarios unidos a través de mis clones o mi cuerpo principal.
Aún así, la capacidad de teletransportación del árbol de nodos significaba que era posible enviar a mis titanes como Itreerion a Landas. Stella, mientras viajaba a través de Landas y luego a Sarlpi, comenzó a insistir en la necesidad de usar mis titanes, especialmente teniendo en cuenta mis nuevos límites ampliados. Podría desplegar hasta 10 titanes adicionales, y cada uno de estos titanes sería una fuerte fuerza de apoyo en cualquiera de estos mundos periféricos, o incluso en Delvegar. O podría usarlos para aumentar mis restricciones de recursos en casa. En muchos sentidos, mi alto nivel 100 era un recurso limitado. Especialmente cuando se distribuye en los 15 mundos previstos. Entonces, necesitaban un multiplicador de fuerza, y los titanes deberían ser ese tipo de multiplicador de fuerza. Veamos qué tipo de opciones de titán tengo ahora. Con la nueva capacidad de mi clon para soportar titanes, ahora podría soportar hasta 15 titanes y un total de 13 adicionales. Actualmente tengo 2 titanes activos en servicio. Es probable que la presencia de Itreerion y Patreek en 3 mundos sea innecesaria pronto, y me gustaría trasladarlo pronto a uno de los otros mundos. Entonces, mientras los titulares de mi dominio recopilaban datos sobre los mundos periféricos, comencé a considerar las herramientas que tenía a nuestra disposición para mejorar el rendimiento de mi Valtorn en estos mundos periféricos. Desde mi actualización a grandes titanes, mis opciones cambiaron. Comenzaron con un nivel de poder base de aproximadamente el nivel 125, un aumento decente desde su nivel anterior de 70 a 90 niveles de poder. El gran pájaro de la tormenta. Un titán de la tormenta mayor que toma la forma de un pájaro del trueno volador y tiene la capacidad de convocar hasta 3000 águilas voladoras con un poder de combate relativamente fuerte. Tiene visión y sentidos compartidos, y muchas habilidades menores. Gusano cazador de demonios de caparazón. Una variante mayor del gusano de profundidad, con inmensas habilidades terrestres y una resistencia muy alta al daño demoníaco. Tiene la capacidad de convocar a 2000 gusanos con resistencias y habilidades similares. Puede mejorar significativamente la fertilidad del suelo y el rendimiento de las plantas, y también deshacer la corrupción demoníaca de la tierra. De Greater Leveling Dungeon, mazmorra con niveles más altos y más recompensas. Hará que sus alrededores se vean contaminados por la contaminación y el miasma mágico, y la tasa de generación de monstruos de alto nivel fuera de las inmediaciones de la mazmorra aumentará significativamente. Ciertas bendiciones y auras se anularán en presencia del Greater Leveling Dungeon, pero la ganancia de experiencia aumentará significativamente. Las habilidades obtenidas por debajo del nivel 149 probablemente serán de una variante más fuerte. Fusión con cualquier corte del Deitree, el Rey Treant. Mejora significativamente las habilidades y la resistencia del anfitrión. El anfitrión ya no envejecerá y será inmune a enfermedades y venenos no divinos. El anfitrión ahora también disfrutará de protecciones mentales a nivel de dominio y podrá resistir las leyes divinas. También otorga la capacidad de convocar y controlar hasta 300 ENS. Portador de escarabajo Gantretor. Un comandante de escarabajo volador transformado en un titán mayor. Cada Gantretor funciona como un centro de comando móvil para los escarabajos, lo que permite que todos los escarabajos operen significativamente más lejos de un árbol subsidiario existente. Cada Gantretor también lleva dentro de su cuerpo espacial un ejército de 8000 escarabajos mayores. Cada escarabajo mayor tiene alrededor del nivel 30 a 35 y posee habilidades de vuelo. Cada Gantretor también puede autodestruirse para causar daño explosivo. El Treant del Vacío, fusión con un familiar otorgado a una agente arbórea sintonizada con el vacío, un Treant destinado a prosperar en las capas del vacío. Resistente a las turbulencias del vacío y puede moverse. Puede usar maná vacío, usar magia vacía y también abrir portales vacíos. Fusión con Treechicomas, de Gigantic Spider Tree, un laboratorio y hospital gigante andante con la capacidad de desplegar alrededor de 1000 Treechicomas, treants y escarabajos más pequeños. Proporciona una fuerte aura de bendición móvil y una presencia curativa para restaurar fiestas amistosas. Los seres vivos en su presencia no tendrán hambre ni sed. Fusión con cuerpo de amadriada, solo uno disponible, el elemental primordial, un mago dríada significativamente poderoso que se especializa en hechizos elementales de alrededor del nivel 140. Puede regenerarse incluso después de la destrucción y es capaz de convocar 500 elementales de fuego, agua o tierra. Fusión con Underground Living Crystal Labs, de Primordial Foundry, un árbol que se adhirió a una línea ley y convierte la energía mágica en cristales o metales.
produce una gran cantidad de cristales o metales en función de una proporción definida por el sistema. Esa es una selección bastante buena. Lumos comentó mientras estaba en otro lugar. A un mundo de distancia, pero siempre estuvimos juntos. Así era la vida como Avatar. Pero creo que lo que se necesita es utilidad en estos mundos periféricos. La capacidad de proporcionar una fuerza de supresión de bajo nivel mientras los Valtorns se enfrentan a amenazas más fuertes. Podríamos elegir uno de cada uno y enviarlos, comentó Edna, también en un mundo diferente. Pero supongo que hay un problema de coincidencia, ya que no todos los titanes están diseñados para cada uno de los mundos. Pero pensé en los titanes como la segunda mejor opción, para mundos sin mi clon. Tengo 3 clones, uno en tiempo de reutilización después de usar uno en el mundo de Satrya de agua, pero al final solo estaba preparado para desplegar 2 clones. Me gustaría mantener uno, o quizás 2, en reserva, por si tropezamos con más mundos. Los mundos periféricos no son los únicos mundos. Más allá de estos 15 mundos habrá muchos más mundos que necesitarán nuestra ayuda, por lo que limitar artificialmente mis opciones a estos 15 mundos debido a la petición de agua sería una tontería. No tomé ninguna decisión. Aún no. Pensé que sería más justo optimizar una vez que los titulares del dominio regresaran con los informes detallados. Todavía quedaban algunos mundos más por recorrer. El quinto mundo, Magisar. 18 academias mágicas supervivientes, todas convenientemente ubicadas en ciudades levitantes. Dijo Lumos mientras examinaba los documentos robados a uno de los magos. A diferencia de los magos de Magisar, que no se alejaban mucho de sus hogares, Lumos y Kafa no encontraron en el mundo ninguna amenaza, por lo que acamparon en el desierto, en un capullo de raíces. A pesar del impresionante barniz inicial de las ciudades levitantes, lo que vieron no les impresionó. Las ciudades levitantes de Magisar eran prácticamente algo copiado de un universo mágico despótico, con los maestros de las torres gobernando como reyes opresivos, mientras que las clases bajas no eran más que carne que se desechaba una vez que ya no eran útiles. Debido a que los maestros de las torres controlaban las ciudades levitantes, todos los demás estaban prácticamente a su merced. Había algunas fortalezas en tierra que fueron construidas por aquellos que no querían soportar la opresión del maestro de la torre, pero estas fortalezas no tenían mejores condiciones de vida. De hecho, debido a la falta de recursos generacionales y objetos mágicos heredados, estas fortalezas suelen estar a un nivel de subsistencia, y sus gobernantes también son bastante dictatoriales, aunque solo sea por la razón de mantener el orden. Es difícil ser feliz y comportarse bien cuando todo el mundo está perpetuamente desnutrido y en un entorno de vida terrible. Debo decir que este no parece ser el peor mundo. Dijo Kaza. Todavía tienen gobiernos funcionales, incluso si están al borde del colapso. ¿En realidad? Preguntó Lumov. Pensé que este es uno de los peores. Peor que Landas, que está refugiada en sus ciudades artefactos con poblaciones mucho más pequeñas. Kaza respondió. ¿O el mundo de Sarlpi, donde casi 9 de cada 10 personas de lava han muerto? ¿O el mundo muerto donde no queda nadie? Lumos volvió a mirar el mapa. Bueno, supongo que en términos puramente numéricos de supervivientes, esto es bastante decente. Repitió Kaza. Lo clasificaría de manera similar al mundo de Capra Terban. ¿Los salvarías? Sí. No es necesario preguntar eso. Dijo Kaza. Es nuestro deber. Lumov se rió del término deber. Algunos de ellos consideraban que ayudar a estos mundos era un deber de quienes tenían fuerza. Como guardianes, estábamos aquí para restablecer el daño causado por una fuerza extraordinaria. Algo fuera de la naturaleza normal de estos mundos. ¿Debería un guardián dedicarse también a la repoblación? ¿Restauración de ecosistemas? ¿Existe una línea divisoria entre la restauración y la intromisión en la selección natural? Fue un pensamiento que entretuve brevemente. Es un bucle peligroso y decidí priorizar la vida. Salva vidas y soluciona los problemas de equilibrio más adelante. Fue algo bueno, políticamente. Mejoró nuestra reputación, dio razón y propósito para mantener un gran ejército e infraestructura de Valtorn, y los Valtorn a menudo creían verdaderamente en ello. Solo Lumov sintió mi propio conflicto interno con el deber de salvaguardar el estado natural del mundo y conseguiríamos demasiado lejos y creeríamos en nosotros mismos como salvadores. Un complejo de salvador sería problemático y eso me hacía sentir incómodo. Entonces, Lumov miró a Kaza.
Por lo que has visto de las sociedades de magos, ¿te gustaría incorporarlas al redil? Esa fue una difícil. Tampoco tenía la respuesta. Una especie mágicamente competente sería de gran ayuda para compensar nuestras necesidades mágicas, pero tendríamos que usurpar significativamente a los magos gobernantes para poder acceder al talento que necesitamos. Yo los clasificaría como los mejores de los mundos que hemos visto hasta ahora, en términos de contribución potencial para los próximos días. Dijo Gaza. Lumov sonrió. Justo. Pero dejémoslo de lado, porque es hora de partir. Tenemos más mundos para ver. Dejemos a los demonios por ahora, dejaremos que los Valtorns entren y barran. El rey demonio de Magisar parecía ser una especie de golem demoníaco, e incluso ahora, aparecían más demonios a través de las fisuras demoníacas en lo alto. Uno de los problemas clave que enfrentó Magisar fue la corrupción demoníaca. Los demonios campeones de este mundo eran similares a los demonios corruptores de Sabnok. Eran gigantescos caminantes demoníacos que se plantaban cerca de fuentes de magia como líneas ley, y luego usaban esa energía demoníaca para generar más golems demoníacos. Al hacerlo, corrompen su entorno y también hacen que las energías del demonio se extiendan por el mundo que los rodea. Esto creó los híbridos demoníacos que vimos por todo el terreno y, increíblemente, los propios híbridos demoníacos portaban esporas demoníacas que propagaban aún más corrupción demoníaca. Lo que supimos sobre los métodos del demonio realmente no lo sorprendió. Era solo una variación de las tácticas demoníacas existentes y debería ser bastante fácil de manejar. Más tarde desplegamos un pequeño grupo de Valtorns en Magisar, principalmente para apoyar la recopilación de información una vez que Lumov y Kafa se aseguraron de que había una mínima intromisión a nivel divino, y mis Valtorns comenzaron a recorrer el terreno en busca de refugiados y aquellos que no vivían en las torres gigantes. Hubo más de los que esperábamos. Rescatamos a algunos grupos de pequeños refugiados que huían de sus campamentos terrestres y eso explica la mayor parte de su comportamiento inusual. 1. No tenían herramientas de hierro ni metales duros en grandes cantidades. En cambio, toda su gente usaba principalmente variantes de algún tipo de elemento de cobre o estaño, o en los magos más poderosos, oro o plata. El hierro era verdaderamente una rareza y se reflejaba en la naturaleza de los propios humanos. Se parecen a los humanos en muchos aspectos, pero su sangre está hecha de un metal elemental completamente diferente. A diferencia de nuestro conocimiento de los humanos que tenían hierro en la sangre, los humanos de Magisar tenían algo más que no hemos encontrado en el resto de los mundos periféricos. Un cuasihierro, y era algo que me gustaría examinar con mayor detalle. Era probable que los humanos Magisar no pudieran cruzarse con humanos normales debido a la incompatibilidad sanguínea. Las muestras de sangre y muestras biológicas que recolectamos al ayudar a algunos de los refugiados sugirieron que esta diferencia elemental en su sangre resultó en que los humanos magisarianos estuvieran predispuestos a la magia, ya que sus cuerpos no ganaban volumen y no ganaban mucho músculo. En general, obtuvimos una calificación relativamente alta para el mundo de Magisar, pero necesitábamos más tiempo para darle forma a nuestro contacto. Todavía no hemos decidido cómo relacionarnos con estas torres mágicas, si asumiremos el control o si seríamos un poco más diplomáticos. Fuera de los talentos mágicos naturales de los nativos, el mundo en sí no servía de nada, y me preguntaba si podríamos ofrecer una opción a los lugareños y luego reubicar a los nativos en un mundo más seguro, una vez que comprobáramos que su físico podría sobrevivir en alimentos de otro mundo. Un programa de cría masivo podría compensar nuestros desafíos en el entrenamiento de magos y magos. Con un alto nivel de comprensión del mundo de Magisar, era hora de pasar al siguiente mundo. Séptimo mundo. Esto ya es algo. Lumov se sentó mientras observaba los vientos soplar de arriba a abajo y no había horizonte. En cambio, el horizonte se curvaba hacia arriba, como si el mundo estuviera en bucle. Otro mundo anillo, pero ninguno de los demonios. Quizás la fuente de inspiración de los anillos solares del demonio. Kafa miró en otra dirección y luego hacia el cielo para ver dos anillos gigantes que giraban alrededor del sol. En ese momento había un total de 3 anillos, y estaban en el anillo más externo. Parece haber varios anillos. Lumov asintió y notó que este mundo era físicamente bastante grande. Me pregunto, ¿dónde está el núcleo de un mundo anillo? ¿Centro? Kafa se rió y señaló al cielo. Los anillos en capas alrededor del sol sorprendentemente pequeño parecían extraños. ¿Quizás esa luna? Eso es lo único que se parece a un núcleo desde esta distancia.
El avatar se encogió de hombros mientras sus ojos trazaban las fisuras demoníacas sobre ellos. Por extraño que parezca, este mundo tenía dos vías de ruptura demoníacas activas. Kafa no pudo verlo, pero la noticia hizo que Stella sintiera curiosidad, por lo que tanto Stella como Edna abandonaron las grandes estepas para unirse a ellas en los mundos anillo en capas. Había 3 anillos rodeando su pequeño sol, y el anillo más interno era el más pequeño y delgado. El anillo del medio era un poco más ancho, mientras que el anillo más alejado era el más ancho. Más cerca del sol había una extraña luna púrpura brillante que dominaba los 3 anillos. Los 3 anillos orbitaban alrededor del sol como los 3 ejes de un giroscopio, cada uno moviéndose en su propia dirección. Los caminos de la grieta demoníaca a través del mar vacío se conectaron luego a las capas más externas y medias. Bueno, tenemos evidencia 101 de que los demonios pueden atacar con 2 reyes demonios al mismo tiempo. Dijo Stella mientras estudiaba las fisuras demoníacas. No existe ninguna regla en contra, simplemente una conveniencia por la forma en que los demonios organizan su patrón de ataque. 2 reyes demonios no significa que tengamos que enfrentarlos a ambos juntos. Edna se encogió de hombros. Algunas dificultades operativas, pero si las 2 no se mantienen juntas, no es tan diferente. Estoy de acuerdo, pero da crédito a la afirmación de Agua de que los demonios tienen medidas que aún no vemos. Lumos luego miró a su alrededor. Quizás deberíamos preguntarle a Agua sobre este mundo. Haz uso de ese artefacto que nos dio. Primero, deberíamos encontrar a los nativos, replicó Stella. Hasta ahora, en los pocos días que estuvieron ocupados estudiando las energías mágicas del mundo, no han localizado a ningún nativo. No fue difícil encontrarlos una vez que los 4 empezaron a buscar. Eran humanos hibernando que vivían en cuevas subterráneas, y parecía que el mundo experimentaba lo que se llamaba las semanas regulares de oscuridad. No existía el concepto de un ciclo día-noche en este mundo, porque el sol siempre estaba encima en un mundo anillo. En cambio, tuvieron un período en el que el sol se atenuó significativamente, durante 2 semanas seguidas. La oscuridad púrpura. Los propietarios de los dominios estaban en la superficie cuando llegó la oscuridad. El sol se transformó abruptamente y cambió de color. Como si el sol amarillo brillante se convirtiera en un sol azul oscuro y tenue. La luz desapareció. El sol en el cielo todavía estaba allí, pero era difícil verlo con una vista normal, porque ahora el objeto dominante era la luna violeta. Todo se volvió violeta y luego aparecieron los monstruos. No eran ninguna amenaza. Pero los monstruos eran poderosos. Monstruos de nivel 60-80, aparentemente fortalecidos por la luna púrpura. Eran las defensas naturales de este mundo, y los poseedores del dominio vieron a estos monstruos matar a las bestias demoníacas también. Solo los campeones demonios podrían aguantar. Lumov se dio cuenta. ¿A quién necesitan héroes si las bestias nativas son tan poderosas? Preguntémosle a los nativos. Los humanos nativos eran pocos, pero crearon sociedades enteras bajo tierra. Sus túneles subterráneos eran fortificaciones, capas de muros, y ninguno de ellos quería estar afuera durante la oscuridad púrpura. Eran muy buenos construyendo defensas, simplemente porque todos los monstruos eran realmente poderosos, por lo que concentraron sus recursos en construir múltiples capas de muros. Los poseedores de los dominios continuaron espiando a los nativos por un tiempo, usando la invisibilidad para colarse a través de sus defensas y entrar en sus sociedades subterráneas. Allí vimos a los nativos vivir una vida bastante decente. Cultivaron bajo el brillo de metales únicos que emitían luz y vimos operar su sociedad. Había 2 actividades principales para su sociedad, los constructores de muros y los plantadores. Los constructores de muros eran solo el título general otorgado a quienes construyeron sus fortificaciones y estructuras. Cavaron nuevas habitaciones bajo tierra. Había un subgrupo, llamado los aventureros, que viajaban por la superficie para encontrar nuevos lugares donde construir una casa. Cada una de estas casas laberínticas se llamaba cámara. Esta se llamaba la Cámara de los Anillos Blancos. Cada una de estas cámaras podía albergar entre 5.000 y 20.000 personas, y a lo largo de los 3 anillos, había al menos miles de estas cámaras. Cada uno de los anillos, en términos de superficie real, era probablemente mucho, mucho más grande que la superficie de los 3 mundos o la casa del árbol. En cierto modo, estos 3 anillos tenían potencialmente el mayor potencial poblacional.
Si se anulaba la amenaza de la oscuridad púrpura y se resolvían los demonios, cada uno de estos 3 anillos podría albergar 10.000 millones, tal vez incluso 20.000 millones para los anillos exteriores debido al gran tamaño de la superficie. Entonces, después de 2 o 3 semanas de observación, finalmente tomamos la decisión de contactar a los nativos. Los humanos se sorprendieron al vernos, pero al final todos fueron muy acogedores con los invitados. Porque en este mundo, todos los humanos lucharon contra los demonios y monstruos de afuera. La superficie de los mundos anillo era un lugar peligroso en el lugar y el momento equivocados, y las probabilidades de sobrevivir en la oscuridad púrpura eran completamente bajas. Entonces, el mundo desarrolló una norma para alojar a los huéspedes en sus habitaciones exteriores. Para aventureros que se aventuraron demasiado lejos. Para recolectores y recolectores de hierbas que se perdieron. ¿Vienes del mundo de los héroes? ¿Aquellos convocados por la voluntad del dios de los 3 anillados? Lumooth, Kafa, Stella y Edna estaban de pie mientras se acercaban a una de estas fortificaciones nativas. Solo salieron de sus fortificaciones una vez que la oscuridad púrpura llegó a su fin. Aún así, como gente cautelosa, crearon zonas de contención especiales cerca de las entradas de sus sociedades subterráneas. Sus fortificaciones eran similares a las guaridas de un cerebro malvado, y comprendían capas y capas de puertas, cada una fortificada para mantener alejadas a personas no deseadas. No puedo evitar preguntarme cómo se desarrolló esta sociedad. Dijo Kafa, mientras los humanos escoltaban a Lumooth y Kafa a sus zonas de invitados. ¿Cómo llegó una sociedad de la nada a esto? Afortunadamente, los nativos estaban más que felices de explicar su propia historia de origen. Parecía ser un cuento que cada niño aprende cuando cumple 2 o 3 años. Fuimos creados por los 3 dioses de los anillos. Explicó el líder espiritual del humano. Cada uno de los anillos son los cuerpos de nuestro dios, el dios de los 3 anillos, y el dios que luchó contra el devorador del sol. La batalla terminó en un punto muerto, con ambos bandos muriendo. El dios maligno se convirtió en la luna remanente, mientras que el dios de los 3 anillos se convirtió en los anillos en los que vivimos. Lumooth y Kafa se miraron y supieron que sus mitos de la creación probablemente estaban equivocados, pero no querían corregirlos. Sería muy impropio corregir a sus anfitriones. Aún no era el momento. Esas cosas debían manejarse con cuidado. Vinimos a este mundo como refugiados, traídos por el dios de los 3 anillos desde un mundo más antiguo. La voz del dios de los 3 anillos nos envió a los hogares subterráneos y nos dio talentos para prosperar en este mundo. El líder espiritual nativo demostró entonces su habilidad. Los humanos aparentemente normales crearon puños hechos de acero, como si su carne tuviera la capacidad de transformarse en acero. Lo hemos visto en funcionamiento, pero aún así fingimos sorpresa. Internamente, los Valtorns clasificaron a estos humanos como sangre de acero. Eran naturalmente más duros y resistentes, pero ni siquiera eso era suficiente. Usamos nuestros dones para construir estos muros de acero, formar nuestros hogares a partir del cuerpo de los dioses de los 3 anillos y manipular el anillo de acero para introducirlo en estas puertas fortificadas. Mantienen alejados a los demonios. Veo. Respondió Lumooth. Tu dios de los 3 anillos es sabio. Amable. Respondió el humano nativo. En este punto, no eran realmente humanos nativos, pero algunos de nosotros queríamos llamarlos los hombres del anillo. ¿Los más fuertes entre ustedes son capaces de derrotar a los monstruos durante la oscuridad púrpura? Preguntó Kafa. Algunos de nosotros, sí. Respondió el cabecilla. Pero hay más bestias en la oscuridad púrpura de las que jamás podríamos haber visto. Solo aquellos bendecidos por el dios de los 3 anillos pueden caminar bajo la oscuridad púrpura y enfrentar la oscuridad. Las interacciones y discusiones durante las siguientes semanas con los nativos transcurrieron bastante bien. Aprendimos que los lugareños no eran del tipo que luchaba contra los demonios o los monstruos de la oscuridad púrpura. Solo se enfrentaban y cazaban monstruos durante los meses del sol, ya que necesitaban su carne y partes para herramientas. Bajo la influencia de la luna púrpura, evitaron el contacto y se concentraron en esconderse en sus búnkeres. Los titulares de los dominios aprendieron lo que pudieron, pero no hubo verdaderas sorpresas. Cosas que el resto de Valtorns podrán reunir, a su debido tiempo. Entonces, la atención de Stella se volvió hacia el cielo. Todos miraron aquello que flotaba tan cerca del sol. Un enorme objeto celeste que era el verdadero maestro de este reino.
Vamos a la luna púrpura. Fin del capítulo 290.